compañeros, tenemos un tremendo programa preparado para todos ustedes y comenzamos de inmediato con polémica. Porque Benjamín Vicuña está cosechando el éxito de la teleserie que protagoniza en Argentina. Pero, y acá viene el problema, pero efectivamente, su compañero de elenco, Julio Chávez, le pidió que se bañara. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Acaso? ¿Como Brad Pitt? ¿Acaso nuestro Benja Vicuña es malo para el agua? ¿Anda a bañarte el hijo así? Todos los detalles en la siguiente nota y después comentamos. Mira que diga, bañar. Yo me baño todos los días y por las dudas le pido lo mismo a Benjamín. Esa fue la frase que desató la polémica en Argentina cuando el actor Julio Chávez, que protagoniza junto a Benja Vicuña la novela Farsantes, dio a entender en una entrevista a la revista Pronto que espera que el actor chileno esté limpio antes de hacer escenas íntimas con él. ¿Qué le parece el comentario del trasandino? Es una escena de sexo posiblemente, o de intimidad, de dos hombres, dos actores. Me parece que, claro, que fome que te lo digan por un lado, pero que lata sentir los olores, digamos, por otro lado, digamos. Pero yo creo que Benjamín Vicuña es bien limpiecito. Tiene buen califón, buen champú, todas esas cosas. Me parece curioso que a él le hayan dicho. Tiene además, hay gente que tiene aspecto de sucia. Él no es el caso. Yo creo que es más bien por el roce que pueden llegar a tener. Hay personas que son muy asquientas con el tocarse. Y eso yo creo que si el compañero le pidió que se bañara, imagino que Benjamín Vicuña a partir de ese día está usando un buen perfume y un buen jabón y un buen champú. ¿Qué compañero de dónde? ¿Una teleserie? Ay, bueno, será envidia, le está yendo increíble. Yo vi su última obra y la verdad que quedé gratamente muy sorprendida y muy orgullosa del talento de Benjamín Vicuña. Eso lo encontró como... Es que los hipsters son así, ¿viste? Que son como un poco al lote, un poco hippie, pero cuico. Pero yo encuentro que Benjamín Vicuña está de lo más estupendo y la verdad es que yo creo que tiene más que ver con una broma. Benjamín Vicuña es súper valorado en Argentina, no solo como un gran actor en teatro y televisión, sino que además como una figura socialité relevante. Así que me imagino que esto es una broma nomás. Espero que algún día me puedas contar todo el caso. Pero por supuesto que sí. Si un día estamos aburridos, ¿cómo no te voy a contar el caso? ¿Está? Sí, está, tranquilo. ¿Listo? Listo. Bueno, listo. Listo. Los actores interpretan a una pareja de homosexuales no reconocidos y si bien aún no ha llegado a tener contacto físico, pronto se verán fuertes y osadas escenas entre ambos. Y fue precisamente por eso que el argentino le pidió al chileno que ande olorosito, algo que prendió a la farándula trasandina. Personalmente creo que no lo conozco, pero igual es mala onda que alguien le diga eso a alguien. Yo creo que es más envidia que otra cosa. A ver, mira, hay varias posibilidades ahí. O envidia o porque realmente le faltó tiempo. A lo mejor justo el Benja había tenido alguna noche larga, a veces por más que uno se bañe. No sé, si tomaste mucho o algo por ahí que a cualquiera le puede pasar, ¿no? No vamos a escupir al cielo, no sabemos. Hasta donde yo he escuchado, que conozco algunas chiquillas que conocieron al Benja antes de casarse, ese no era un problema. Pero al parecer el mal olor en los actores y actrices es un tema no menor. Antonella Ríos, por ejemplo, nos cuenta una de sus anécdotas. Con un compañero de teleserie nos tocó grabar un sábado y obviamente el viernes habrá salido a carretear. Y más que mal olor, era como que venía con la farra encima. Venía con toda la farra encima, con los amigos, con todo. Y claro, darle beso a una persona que viene como del otro día carreteando, ni siquiera en el momento había tomado, fue duro. Alguna vez se rumoreó también que el actor Francisco Pérez Banner habría olvidado usar desodorante. Se trata de olores, sin duda el mal aliento es el rey. Entonces, ¿cómo lo harán los actores para soportar el mal aliento ante una cena romántica? Yo creo que no hay cosa peor que el eritosio. Entonces, su buen chicle de menta, hay unas laminitas también de menta que se ponen en la lengua, hay su buenas mentitas, o cerrar los ojos y comentarte ayer, no te queda otra. Yo soy súper sensible a los olores
Y sí, es muy desagradable encontrarse no solo con el mal aliento, sino que el olor a todo, yo creo que es muy desagradable. No cuesta nada pasar por la ducha en la mañana un ratito. Yo creo que lo peor, los actores cuando se tienen que dar un beso y el otro tiene problemas de tufo, de hondo. Qué cosa más asquerosa debe ser. Yo creo que lo que hacen finalmente los actores es aguantársela o tomarse una pastillita antes de menta. Yo he escuchado a varios actores que le ha tocado eso y lo único que les queda hacer es reírse y es dar el beso y después ya suficiente irse y después lavarse los dientes. Cuando nosotros tenemos escenas de beso, por ejemplo, y después de almuerzo, que toque grabarla, uno va, se lava los dientes como corresponde, le regala una pastillita al compañero, le pregunta si se asió o no se asió cuando hay confianza. Pero cuando no hay confianza, uno pasa un poquitito más de bochorno y lo pasa un poco más mal. Con la verdad nomás, pues. Oye, sabes que está ahí un poquito pasado. Oh, sorry. Yo cacho que es lo mejor, sobre todo para trabajar con tu compañero actuando, es la confianza, pues, para que también haya un buen feeling. Yo creo eso. Pero como les contábamos, esto es más habitual de lo que parece. Incluso en Hollywood existe un ranking de las estrellas más hedionditas que fueron delatadas por sus compañeros de elenco. Aunque usted no lo crea, están el hermoso Brad Pitt, la estrella de Crepúsculo Robert Pattinson, el apuesto Ben Affleck, el intérprete de Jack Sparrow Johnny Depp y la famosa actriz Cameron Díaz. Tampoco podemos dejar de mencionar el rumor de que la actriz de la clásica película Lo que el viento se llevó sufrió mucho por el mal aliento del protagonista. Todo un tema que salió a la palestra por el actor que mandó a bañarse a Benja Vicuña. Oh, ya está con nosotros don Aldo Duque. Lo que pasa es que en esta teleserie argentina que ha tenido muchísimo éxito y que Benjamín Vicuña ha recibido mucha alabanza por su papel, ellos son una pareja de homosexuales encubiertos, finalmente, que terminan por tener alguna intimidad. Entonces lo que dice su coprotagonista, el actor argentino Julio Chávez, es precisamente que cuando les toque grabar estas escenas más candentes, ojalá que Vicuña llegue bañado. Ahora, a mí me parece sinceramente que es un comentario para hacérselo al compañero y no precisamente hacerlo a través de los medios de comunicación. Ojalá tuviéramos un actor para poder preguntarle cómo pero si hay funciona uno. esa... ¿En serio? Hay uno, pero Sí, mira, se amordazó. Juan José, llegó el momento. Sácate eso. Habla. O si no, voy a contar yo lo que me contaste mientras veíamos en la nota. Juan José, ¿Qué? No le importaba nada. Oiga, Juanjo, hasta el día de hoy, si uno busca su nombre en YouTube, están escenas de fogosos besos, digamos, por las teleseries que usted interpretó. La pregunta, ¿usted tuvo un traspié con alguien y finalmente lo mandó a bañar o a cepillarse los dientes? O al revés, o te tocó o al revés, una le dijeron... hediondita. Pero es que cómo era. No puedo contar una cosa así. No, dígalo. No diga nombre. No diga nombre. Solo ocurre esto más frecuentemente. Es que, bueno, primero analizando el contexto de Benjamín Vicuña y de los actores que a lo mejor supuestamente no se bañan, puede ser de que porque como tienen tiro largo... ¿A qué te refieres con tiro largo? Que son de casi 24/7, que están todo el día carreteando, en definitiva. Que los hay. Que los hay. Claramente no alcanzan a pasar por la ducha porque duermen muy poco, se levantan al límite de la hora, pescan o se levantan como se acostaron y se van a trabajar. Ya, pero como los franceses que se lavan el pelo nomás y no se bañan y perfume y para adentro. Pero yo conociendo a Benjamín, no lo conozco tan profundamente, pero sí cuando estuve en televisión, pero él es el olorcito, yo me acerqué a él y es rico. Es limpiecito. Sí, tiene olor a guaguita. En serio, yo lo he entrevistado N veces y Benjamín no es un tipo malo para el agua, como quieren dejarlo en la prensa argentina. No, al contrario, es muy limpiecito. A él le criticaban, por darte un ejemplo, el pelo, decían que tenía el pelo, qué sé yo, que no se bañaba y todo, y eso es mentira porque él usaba una cera. Pero a lo mejor el compañero... Que lo hacía modelar el pelo. ¿Cómo se llama el compañero? Que la cera fuera Julio brillosa era otro problema. Julio Chávez yo creo que estaba en el terreno del humor. Yo creo. Así como, ¿qué pedirías de una escena de sexo o de íntima con Benjamín? Ojalá que se bañe. Yo creo que estaba en esa onda. Ahora, muchas de las personas que entrevistamos de nuestra farándula hablan de envidia, Donaldo. Sí, no es posible. Ahora, cuidado con las expresiones. Yo siempre soy muy cuidadoso con el idioma. Estábamos hablando de Benjamín, ¿no es cierto? Me has conocido como Blanquera, que dijo ahí el tiro largo, que no se malinterprete bajo ningún concepto. Digámoslo. Digámoslo. Ahora bien, una pregunta, mi estimado amigo. Dígame. Usted que... Porque yo puedo hablar también de directores. Exactamente. Que se creían actores. Ya a lo mejor no me da loco. Usted que se desempeña en el mundo de las tablas. Usted que es un hombre del mundo de las tablas y no precisamente porque está en Cabarraca. Dígame, amigo mío. ¿Qué pasa cuando de repente en el set se encuentra con un compañero de actuación que anda más fuerte que el metro y usted se encuentra con él
Más fuerte que el amor de madre. Claro. El orgullo. ¿Y usted qué hace con él? O sea, ¿cómo se lo dice ahí en ese momento? Están ante el público, están en escena, está el teatro lleno, lo están aclamando. Y el tipo, ¿no es cierto? Cebollín sónico está haciendo sentir su poder. O sea, yo creo, Donaldo, que es como el teatro en vivo y uno no puede parar, a diferencia de una teleserie, uno tiene que seguir, como el show tiene que continuar. Después uno, tras bambalinas, solucionará la situación. O se puede decir. Pero puede existir que esas sean eventualidades, pero lamentablemente frente a eso existe el dramatismo de esta situación. Habían personas que ya no era solo, ponte tú, como lo que contaba la Antonella, que era de viernes pasado, sino que era de lunes a viernes. ¿Y eran mujeres o hombres, actrices o actores? Pasado de rodillas, y sobre todo era olor a conjunto. Pasado a la noche. A camarín. A la hora camarín. O sea, olor humano. ¿Los actores no son tan glamorosos como se ven? No, yo creo que sí. Lo que pasa es que hay periodos. Hay periodos en los cuales el actor es más ahorrativo. Como no le pagan el año completo y le pagan por proyecto, tiene que ¿cómo se llama? Planificar esos 3 meses que no le van a Juanjo, en todo caso, queríamos decirte algo como no se equipo. baña. Queríamos comentarte algo. Anda a bañar. Oye, a propósito de esto que puede formar parte de los mitos de la actuación, también existen mitos en otros campos, como por ejemplo el fútbol, el soccer. Y hay un mito claro, no sé si se acuerdan ustedes, ¿cuál? esto de que Fabián está y tenía una relación con Iván Bambam. ¿Cómo? Y siempre con Amavisca. Con Amavisca. Y siempre se decía, no solo en la cancha, sino que también. Pero Pero es bueno, Fabián está y se manifestó, señores, y dijo esto. Respecto a eso, ahí me la dejaste votando, Fabián. ¿Tuviste distanciado con Iván un tiempo? Sí, un tiempo, como 6 años sin hablar. 6 años. 6 años. Por el tema yo hice todas las gestiones para que él fuera al América. ¿Ya? Ya había ido Ricardo Rojas, yo era el capitán del equipo. Iván estaba pasando un buen momento en el Inter. Y de una otra manera, el Coco Basile era el técnico. Sí. Para que un técnico tan campeón y argentino tenga 3 chilenos en un equipo, es muy difícil. Y entonces me dice el Coco, Fabián, queremos traer al Loco Abreu. Así hablar, ¿cómo te voy a traer al Loco Abreu? Dije, acabo de hablar con Iván ayer y le encantaría venir para acá. Fenomenal, me dice. Le hice las conexiones con Hugo Rubio, que era su representante. Y Iván después ya que se quedó 2 años ahí. Y en un momento, cuando yo era el capitán, me peleó con el técnico, me mandan a un equipo de segunda división a entrenar, filial. ¿Verdad? No sentí el apoyo de él. Y por eso me alejé de él. Eso fue tan simple, él lo sabe. A mí no me gustaba hablar mucho del tema, ya pasó, ya ahora ya tiene una linda familia, está contento. Ahí sentiste que te faltó el amigo. Exacto, me faltó el amigo. Pero lo conversaste con él. Sí, después de 6 años lo hablaba, no pasa nada. Yo no soy rencoroso tampoco. Y Renata, la más chiquitita, es la hija de él. No, sí. Mira, así que, no, bien, no, yo no tengo problema con nadie. ¿Y cómo fue esa conversa? Ha sido potente, porque uno también va perdiendo amigos en el camino, a mí también me pasa. No, cuando pasó esto fui, lo llamé, me tomé un café con él y le dije, papá, esto es así, así. No sentí una respuesta y ya, bueno, dije. ¿Y después? ¿Se y después no, después. ¿A los 6 años? ¿Cómo fue? No, un día me llama Ricardo Humor, amigo en común. Ricardo, un fuerte abrazo. Sí, anda de viaje, Estuve con Rodrigo el sábado comiendo. Sí, Rodrigo, estuve con ¿Te llama con Martín. Ricardo? Sí, con Martín ahí. Martincito. Se la trae el hombre. En una iglesia nos encontramos. Sí, me imagino. Templo evangélico. Y total que Ricardo me llama, Fabián, vente para acá, sé que vente a comer. Estoy con el Guatón Vega. Y yo dije, va a estar bien. Y dije, voy, no hay momento de hablarlo. Y fuimos para allá y hablamos y todo bien. Qué bonito. Nos cayeron las lágrimas y todas las cosas que nos dijimos, bien. Sí, al final es parte de la amistad. Y ya. Se querían mucho. Sí, claro. Teníamos muchas cosas en común. Iván también se crió con su mamá y su hermana. Sí. Él perdió a su papá. Viene también de un barrio, le ganó la vida. Entonces, en cierta manera, creo que... Fue tu mejor amigo en algún momento, sí, sin claro. duda. Es uno de mis muy grandes amigos. Mira, tengo muchos buenos amigos. En México también tengo muy buenos amigos. Es importante lo que tú hablas, Fabián, porque también aquí tratando de aportar un poco a todas las personas que nos están viendo, que les agradezco la sintonía, el recuperar esos amigos. Uno de repente se queda ahí pegado y pasáis años y rencor y tiempo y yo no lo voy a llamar y que no me llame a él y que la cuestión... Y recuperar a los amigos, puta, que es importante. Es que hay que dejar afuera el orgullo. Por eso te digo, yo siempre estuve pendiente, obviamente, de lo que él hacía y todo el tema. Acuérdate que volvía a salir a la luz pública cuando Iván no se casa con la Kena. Yo nunca conocí esa relación, yo conocí la relación con la Daniela. ¿Y por qué con todo respeto lo estoy hablando, sí. María, no.
no te vayas a enojar conmigo, yo a María la quiero mucho, es una... Fíjate cómo la quiero yo, es un si yo bombón. estaba harto con Sí, ella, no, por eso te digo, entonces, cuento esta historia para hacer una... Sí, claro. Tú no tenías idea lo... cosa y tú habías sido una de sus parejas, Amavisca y yo. Y ahí empezaron todo. Puta, yo no me atreví a preguntarte, weón. Yo me río de eso. Qué weón, Malte. Claro. No, el día que me gusten los hombres voy a buscar uno grande, 1,90 m. Musculoso, está flaco, este weón, cañuela así. Claro, está flaco y feo. Canta como el hoyo. No, era mi compadrito. Por eso te digo, entonces yo lo tomé con mucha risa y fui. Yo lo asumo así. Sí, qué divertido. Obviamente, al principio te chocó porque tengo hijas. Con las niñitas. Las niñitas y todo eso, y una familia. Y yo, aparte, sin conocer la relación de ellos dos. O sea, sin un día haberlo visto juntos. Y me metieron a mí en ese rollo, pero ya pasó, ya. Aparte, yo lo encuentro como anécdota y me da la verdad, me da mucha risa, mucha risa. Qué insólito. Qué locura, bueno. Pero bueno, aquí... Es la vida de Iván, ¿eh? Es la farándula. Imagínate, o sea, ya a mí me dice, oye, ¿no te preocupan las cosas que dicen? Si dijeron hasta que era gay, ¿qué me voy a preocupar que digan otra cosa? Qué increíble, ¿entiendes? Compadre, qué increíble. Sí. Oye, la farándula, güey. La farándula. Ahí, de alguna manera, dijeron, el mismo Fabián Estay asegura que cuando no se casa con María Eugenia Larraín y Iván Zamorano, lo llaman periodistas para decirle que esta relación o este matrimonio no había llegado finalmente a la iglesia porque él tenía una supuesta relación. Y a mí me gusta como la manera se lo toma Fabián con el humor, porque él dice, o sea, ¿cómo? Ellos fueron muy, pero muy amigos. Yo me acuerdo incluso haber ido al bautizo, a cubrir el bautizo de la hija de Fabián Estay, de la más chiquitita, y Iván Zamorano era el padrino. Tenía una relación de eran compadres, estrecho, y de un día para otro se termina esta relación. Y es ahí donde no hay una claridad de qué es lo que pasa, que algunas personas empiezan a inventar una serie de mitos y situaciones que, eso, ¿eh? claro, pero es muy gratuitamente. Muy gratuitamente. Fabián se lo toma con humor y de alguna manera Iván tampoco le presta ningún sentido a esos rumores y hasta el día de hoy Fabián se ríe y es el primero en decirlo. O sea, como, claro, dijeron que por mi culpa no se había casado con Kenita cuando yo no tenía nada que ver, nunca lo había visto nada. Al éxito que tenía Iván Zamorano, ¿por qué no le podía andar con nada? O sea, porque en definitiva... Al éxito porque no se entendía bien por qué se había terminado una relación tan estrecha de ellos dos. Ellos eran como mejores amigos, un día para otro un distanciamiento. Bueno, finalmente Fabián explica que fue por un tema de fútbol, que no sintió el apoyo de Iván cuando él le había hecho toda una mano para que él llegara a México. Claro. Una serie de situaciones pero se que no se chancho con las teorías. Claro, o sea, es suponer demasiado. ¿Qué levanta esta noticia? Es que esta noticia fue hace millones de años. El ¿no? rumor, el como competilleo. hay gente intencionada, del medio, malintencionada del medio, hay periodistas que enganchan. Periodistas que a lo mejor se sintieron como pasado a llevar, que no les quisieron dar la cuña. No necesariamente, puede ser gente del mismo ambiente futbolístico que inventa cosas para hacer maldades, de alguna manera. Un tema futbolístico, como Fabián jugaba al medio, Bam Bam era el rey del cabezazo, entonces empezó tal vez a relacionar futbolísticamente en estar los dos de la chica, era un goleador. Y pateaba con la otra pata. Hacía goles con las dos piernas. Metía goles por los dos lados. Un tema futbolístico nada más. Ahora Fabián se lo toma con mucho humor. En el minuto que a mí me gusta el hombre, me voy a elegir uno rico, uno rubio, flaco. Se lo toma con mucho humor. Pero en una de esas le gustaban machos machos. Zamorano tiene absolutamente su pinta. Oye, cambiemos de tema, queridos amigos, y esto tiene otro tenor, ¿eh? Yo creo que, y bueno, algo lo conversábamos anoche en Mentiras Verdaderas con Donaldo Duque, respecto a esta cobertura que se hizo de la desaparición del joven de 17 años y que cuando fue encontrado lamentablemente fallecido se le comunica esto al padre del menor, pero sin embargo estaban todos los medios transmitiendo en vivo y en directo. ¿Qué significa esto? Sobre todo desde la arista de qué es lo que está haciendo la televisión por el rating. Veamos una nota y lo discutimos. Bienvenidos y buenos días a todos. Están en tela de juicio. Es que los matinales abocaron gran parte de su tiempo a informar la desaparición de Benjamín Vargas, de 17 años, captando en vivo el momento en que el comandante de Carabineros le informaba el fallecimiento del joven a su padre. Una imagen trágica que generó repudio en las redes sociales, abriendo una interrogante. ¿Cuál es el límite de la información y la privacidad de las personas? Yo creo que cuando uno veía la imagen, yo la pude ver después de que terminamos el material, de los papás recibiendo la noticia con cámaras y micrófonos, no corresponde. Yo creo que cualquiera con dos dedos de frente se le hubiera ocurrido decir lo mismo. Por favor, no. Lo que pasó en la mañana cuando algunos canales de televisión le mostraban que su hijo había fallecido, yo creo que es súper impactante. Creo que para eso está la privacidad, para eso está que alguien lo llame a una oficina y le cuente las cosas como son.
pero no hacerlo televisado. Yo creo que sumamente, ya la muerte es dolorosa, más aún la muerte de un hijo es todavía mucho más, y creo que hay que tener respeto. Todo sucedió en el Cerro Manquehue, en la comuna de Vitacura. Los matinales en directo relataban la historia de este menor desaparecido. Fue en ese instante donde el comandante uniformado Edwin Valdés les comunicó a los padres la muerte de Benjamín, mientras los dos espacios mañaneros transmitían en directo el mensaje. Revuelo en la red del Pajarito Azul fue tanto lo que estallaron que hicieron del tema un trending topic. ¿Quién ganó en rating en la guerra de matinales del Cerro Manquehue? Pasteles. Aún consternada por la muerte de Benjamín, como Carabineros le avisa a su padre, y todo en directo, ¿cuál es el límite? Creo que hay que ser muy cuidadoso con esos temas. Hay que tomar resguardo editorial. El límite tienen que tomarlo los periodistas, por eso son profesionales. Yo creo que cuando trabaja un profesional, un periodista, un camarógrafo, gente que tiene criterio, que no solamente tiene información y tiene herramientas técnicas, sino que también tiene que tener criterio. Fuimos en búsqueda de Tonka Tomisic para que nos explicara por qué su matinal decidió mostrar en directo esta lamentable escena. No obstante, declinó referirse al tema. Mire. Aunque te quería aprovechar de preguntar también por lo sucedido hoy día en la mañana. ¿Qué te parece usted cuando están informando en vivo? Si quieres, en otro momento, que ahora estoy con mi sobrino. Encantada te comento, pero en otro momento, no ahora. Lo que pasa es que... Estoy encantada, pero ahora que estoy con mi familia no te puedo contestar lo otro. Si quieres, mañana después del programa, encantada, a las 12. Tan cuestionado estarían los matinales del TVN y el 13 que tras la polémica, los cabecillas salieron al paso señalando que fue una sorpresa, aunque el comandante de Carabineros dice lo contrario. La prensa estaba encima, nos rodearon por completo, no había otro lugar. La prensa se abalanzó. Es que lo que pasó no es que Bienvenidos fue o el Buenos Días a Todos fueron detrás de ese momento. Lo que sucedió es que las cámaras estaban prendidas en el momento en que Carabineros, y apuntando al lugar en el que Carabineros llega a contar la noticia. Yo creo que ahí el primer error de verdad siento que tiene que ver con el protocolo con el que Carabineros actuó. O sea, quizás deberían haber esperado que los periodistas se fueran, deberían haber trasladado a la familia a otro lado. Porque por otro lado, tú como medio y como prensa, te tienes que preguntar, ¿tienes que sacar la cámara un momento de una noticia? ¿Tienes que dejar de grabar? Que el Consejo Nacional de Televisión va a tomar medidas en asunto, va a aplicar severas multas, que es lo que menos se merecen. Porque si no se respeta el dolor de un padre ante la muerte violenta de un hijo, entonces, ¿qué se va a respetar en los canales chilenos? ¿Hasta qué punto hemos llegado? Por favor, detengámonos. Esto ya es... Mire, hoy día hubiese deseado sinceramente no estar frente al televisor, porque sentí pena, vergüenza y repulsión. Fue un error, fue casualidad, en el fondo el periodista estaba ahí y el carabinero comunicó la terrible noticia y nada. Yo creo que a veces el vivo y la competencia nos hace cometer ciertos errores, ¿no? Traspasar ciertos límites, que en este caso como el de dejar a esta pareja de padres, ¿no es cierto?, tranquilo en un momento tan íntimo, ¿no? Pero también creo que ahí se cometieron como una seguidilla de errores, o sea, no puede ser que Carabineros, sabiendo que estaban transmitiendo en vivo y en directo, no haya tirado a los papás para otro lado. Duro momento para los padres de Benjamín Vargas, quienes deben cargar con la muerte de su hijo de 17 años en el Cerro Manquehue, el que fue informado para todo Chile, gracias a las cámaras de los matinales. Bienvenidos y buenos días a todos. Una furiosa reacción tuvieron cientos de personas en contra de la transmisión de Buenos Días a Todos y de Bienvenidos, de esta escena bastante lamentable y trágica. Es tanto así que el Consejo Nacional de Televisión ya recibió más de 31 denuncias en contra de estos dos programas por la manera en que trataron el tema y por no respetar la integridad y el momento íntimo de los padres al ser informados. Usted, Donaldo, estaba realmente enojado y hablaba de los límites de la televisión. Hay quienes culpan a Carabineros por el protocolo, otros culpan definitivamente a los medios que, a pesar de estar transmitiendo en vivo, no supieron reaccionar. Yo lo dije ayer, Julia, está muy molesto, porque la pregunta es, ¿hasta dónde vamos a llegar?
¿Hay una frontera, hay un límite o no hay ningún límite? Porque ¿qué pasa ayer? Ayer, prácticamente, yo creo que hasta los buitres hacían arcadas al ver lo que estaba ocurriendo. ¿Y por qué lo digo? Porque perfectamente hay dos actores que a mi juicio se equivocaron, que son Carabineros de Chile, al momento de dar la noticia, y la prensa. ¿Y por qué Carabineros de Chile en primer lugar? Carabineros de Chile en primer lugar porque ellos perfectamente pueden aislar el perímetro informativo. Lo han hecho en muchas oportunidades. A ver, venga para acá, la prensa por favor, retroceda un poquitito, los medios van a obedecer en forma absolutamente clara porque ya ha ocurrido en otras oportunidades. Sí. Se apartan, llevan a la víctima, ¿no es cierto? O a la que sufriendo el dolor, a la familia, le dicen, esto es lo que pasó. ¿Se pudo hacer? Sí, señor comandante, se pudo hacer y usted se equivocó. Error primero de Carabinero. Sí. Dos, la prensa, enfrentada a esa situación, a este descriterio por parte del oficial a cargo, porque fue eso, un descriterio, ¿qué puede hacer la prensa? La prensa perfectamente puede bajar cámaras. ¿Y por qué no bajaron cámaras? No bajaron cámaras porque están en esa lucha fratricida por el rating. Entonces, culpable todo. Y los terceros, culpables somos todos nosotros, que le dimos rating también a ese tipo de emisiones. Entonces yo dije anoche, en mentira, ¿qué es lo que queda ahora? Ya vimos a un padre enfrentado a la tragedia más grande. ¿Qué noticia más terrible puede recibir un ser humano en la vida que te informen que tu hijo acaba de morir en forma violenta? No hay nada más terrible. ¿Qué queda después de esto? Una cosa muy sencilla, que los canales de televisión pidan permiso al Instituto Médico Legal y transmitan en vivo y en directo la autopsia. Es lo único que queda. Después de esto ya Aldo, basta. yo creo que acá hay una seguilla de roles, tal como tú dices. Carabineros de Chile se defiende diciendo que la prensa se abalanzó encima y ellos no pudieron hacer nada. Pero ellos son la autoridad. Ellos, exactamente. Pero y el acordonamiento. Son la autoridad, pero ahí varias gente dice, ay, pero ya sabían que estaban transmitiendo en vivo. Carabineros estaba haciendo su trabajo, no estaba viendo los matinales para saber qué estaban transmitiendo los matinales. Carabineros estaba tratando de, primero, encontrar el cuerpo de este joven de 17 años. Después se toparon con la lamentable noticia de que había fallecido. Y tercero, informarle a la familia. Quienes estaban también haciendo su trabajo somos los periodistas y los periodistas que estaban presentes. Pero es ahí cuando uno tiene el pudor, o uno tiene el criterio de decir, ¿sabéis qué? Hasta acá no me llegamos. Ética profesional. Es que sabéis que quizás lo que voy a decir viene muy de cerca, porque yo esto me enteré un par de horas más tarde y yo conozco a esta persona. Al padre de la víctima. Yo conozco a Claudio Vargas y debo decir que para mí está entre el top 5 de las personas más buenas que conozco en mi vida. Es un gallo increíble. Y cuando vi el video dije, una cuestión es informar, pero lo que hicieron fue empeorar las cosas y eso no se puede hacer con nadie. No, te juro, a mí se me doblaban las piernas. Cuando supe dije, o sea, a mí me fregó toda la tarde. O sea, yo me hago una pregunta. Y me pareció que fue una depredación periodística esa cuestión. Carabineros de Chile, en definitiva, tendría que, si usted desmiéntame, Donaldo, vendría siendo el dueño del perímetro. Ellos podrían cercar y mantener a la prensa 3 kilómetros más allá si quisieran. Y la autorización, perdona Julita, pero tiene que ver con que si la prensa llegó hasta ahí es porque hay una coordinación entre el productor de turno de cada programa junto con un carabinero en particular que está llevando a cabo el operativo. Perdona que te interrumpa para explicarte una sola situación y para que la gente en la casa también la entienda. Jean-Philippe, nosotros que hemos estado muchas veces en terreno, cubriendo casos así de importancia, donde hay mucho nerviosismo, donde no se sabía qué iba a pasar finalmente, porque mucha gente esperaba encontrar a este joven vivo. Entonces no había circulan muchos rumores y especulaciones también por lo general. ¿Qué pasa cuando aparece un carabinero con la prensa? Se abalanzan encima, si eso es verdad. Se pasan todos quieren poner el micrófono, todos quieren tener la exclusiva. Es una realidad. Ahora, a mí particularmente me llama la atención la actitud que tiene Tonka Tomisic ayer cuando la encontramos y le preguntamos acerca de esta situación y las más de 31 denuncias que hay en el Consejo Nacional de Televisión por cómo transmitieron este terrible momento de dolor. Y ella dice, no, en este momento no, estoy con mi sobrino. Mire. Te quería aprovechar de preguntar también por lo sucedido hoy día en la mañana. ¿Qué te parece usted cuando están informando en vivo? Si quieres, en otro momento que no estoy con mi sobrino. Encantada te comento, pero en otro momento, no ahora. Lo que pasa es que... Estoy encantada, pero ahora que estoy con mi familia no te puedo contestar lo otro. Así que si quieres, mañana después del programa, encantada, a las 12. Bueno, a lo mejor como famoso no también respetaron el momento de mi amigo, por ejemplo? Que hay que asumir también, porque en el fondo, ¿por qué no se le respetó ese minuto? El momento más terrible que un padre puede tener. Claudio Vargas. Exacto, el peor momento que él puede vivir, a él no se le respetó, a él se transmitió en vivo. A pesar de que Tonka y por el otro lado Julián empezaron a decir, por favor, este es un momento íntimo, apaguemos las cámaras o váyanse más atrás, que era lo que tenían que decir frente a la reacción que tenía la gente en Twitter y también a lo que estaban viendo que era un momento demasiado fuerte. Pero ¿por qué uno puede exigir respeto porque anda con su sobrino y no tuviste el mismo respeto ante una situación como esta? Eso es lo que a mí me parece curioso. Y no hay comparación, permítame
fraternalmente disentir, mi estimada Julia, pero aquí el protocolo carabinero. Cuando Carabineros encuentra el cuerpo de la víctima, no es en ese minuto, lo encuentra mucho antes, hay todo un protocolo. Lo encuentran primero que todo en helicóptero. Ese helicóptero informa a tierra. Claro. Van a patrulla, encuentran el cuerpo y le informan al oficial a cargo. Entonces todo el protocolo se resuelve, se discute quién va a entregar información. Claro. O sea, no es algo instantáneo y sorpresivo. Oh, ¿qué pasó? La prensa está aquí. Oh, qué sorpresa, muchachos. No, hay todo un protocolo policial. Entonces se resuelve, ya. El oficial a cargo va a hablar con la prensa y va a entregar información a la víctima y a la prensa. Ellos son dueños de la situación. Hay todo un protocolo policial que se sigue. Y ese protocolo se lo pasaron por salvarse a la parte. Porque si finalmente algo, todos cometieron errores y finalmente los únicos más perjudicados son precisamente quienes perdieron a su hijo, a su hermano, a su sobrino, en fin, la familia. Ahora, yo creo que la actitud de Tonka, siendo se dice que es uno de los rostros más creíbles de Chile, yo le tengo un profundo respeto, una tremenda profesional de las comunicaciones, que duda cabe, pero aquí se equivocó. Sí. Porque si su sobrino merece respeto, ¿qué duda cabe que lo merece? Es un niño, es un joven. Todo el respeto del mundo. Y ese padre que está sufriendo ese dolor desgarrador, indescriptible, con cualquier palabra del idioma. Es indescriptible el dolor que siente un hombre al perder a su hijo. Ante la necesidad de compasión. Entonces, no hubo la más mínima piedad de los medios. Un punto de rating. Un punto de rating, 2, 3, que sean 500.000 personas, que sean 6 puntos de rating los que estaban en juego, no valen el dolor de un hombre al perder un hijo. Oye, yo solo me queda pensar que Tonka se puso nerviosa frente al tema, que es un tema que la incomodó muchísimo, se le vio incómodo ayer en pantalla y no supo cómo reaccionar y solo se le ocurrió decir a mi sobrino en otro momento. Quiero pensar eso, efectivamente. Como bien dice mi amigo Salfate, Mañaneros hizo la pega y fuimos a buscar a la fuente noticiosa. Estamos hablando específicamente del programa Bienvenidos y también de Buenos Días a Todos. Hablaron algunos personajes de estos programas. Llama especialmente la atención lo que dijo Claudia Conserva en relación a lo sucedido el día de ayer en la mañana. Por favor, veamos. Acerca de lo que pasó ayer con el Benjamín Vargas, ¿cómo lo ves usted? Ya lo hablamos. Yo no estoy en el matinal todavía. Claro. Me enteré de la noticia porque la leí hoy día en la mañana temprano en el diario y la verdad es que creo que la noticia terminaba en el momento en que lamentablemente se sabía y se comprobaba, se corroboraba que Benjamín estaba muerto. ¿Hasta aquí los límites de la televisión? Sí. El resto es morbo. Súper cortito acerca de lo de Benjamín Vergara de ayer. ¿Cómo lo toman ustedes como el canal? Por favor. No quisieron ahondar acerca del tema, la que sí ahonda con respecto a lo que sucedió fue exactamente Claudia Conserva, que dice la noticia efectivamente termina cuando se encuentra lamentablemente el cuerpo de Benjamín y lo que viene después es morbo y tiene toda la razón. O sea, la noticia debería haber terminado o se debería, por último, uno tiene contacto, la gente estaban en móviles, los periodistas de móviles tienen muchos años de experiencia, podrían haber tomado contacto con el switch y haberle dicho, ¿sabéis qué? Se viene acercando el carabinero y por lo que uno ve, porque uno sabe, como decíamos, uno va escuchando antes que incluso la misma familia, cuando uno está reportando en terreno y no se viene bien, así que ¿por qué no vuelven al estudio y después volvemos y yo les cuento la lamentable noticia? Que era lo que se podría haber hecho, pero también no cortemos el hilo por lo más delgado por el periodista que estaba en terreno, porque ese periodista recibe órdenes de una sala de dirección, en donde hay un productor, una editora y un director que también le dan instrucciones y que le tienen que haber dicho, no, sigue nomás, si vamos subiendo, sigue nomás. Entonces, claro, nunca cortemos el hilo por lo más delgado, no se le critique tanto a los periodistas o a la gente que estaba en terreno haciendo su trabajo. O sea, todos son cómplices. De alguna manera, el en vivo también es complicado, o sea, nosotros también hemos metido las patas y no vamos a pisarnos la capa entre superhéroes. O sea, hemos metido las patas más de una vez y el en vivo es difícil, ¿o no, Donaldo? Absolutamente. Y estar en vivo es complejo. No lo sabré yo que en una edición pasada de este programa se me ocurrió decir que una música de unos coreanos, una música pop, eran que patidifusos, no sé cuánto. Lo fueron a buscar con antorcha. Y poco menos que me querían quemar vivo. Así que mi disculpa a los cultores del K-pop. K-pop. Justicia comunitaria. Ahora va a escuchar K-pop. Vamos a escuchar mi disculpa entre paréntesis a todo ello, no quise ofenderlo. Ahora bien, pero los que estamos en vivo, como esto, saben perfectamente lo que puede pasar, pero eso no es excusa. Las explicaciones agravan la falta. Claro. Las explicaciones agravan la falta. Ojalá que nunca más esto pase en la televisión chilena y pase un pito. ¿Usted cree realmente, haciendo un mea culpa por todos los que estamos acá en cámara y todos los que hacemos televisión en vivo y en directo, estamos realmente los profesionales que trabajamos en la televisión y la televisión en general preparados para asumir siniestros de este tipo? Me acuerdo de lo que pasó con la cárcel San Miguel, que también hubo una cobertura equivocada por algunos medios. ¿Estamos realmente preparados para trabajar en vivo y en directo con una noticia lamentable? Yo creo que no. Yo creo que falta mucho. Yo creo que estamos aproximándonos al voy a usar una palabra que a lo mejor no va a ser muy elegante y ortodoxamente criticable. Dígalo, no. Pero yo creo que estamos aproximándonos al periodismo garnachero.
a que atisba con sus alas volando sobre el escenario nacional, donde hay sangre, morbo, dolor. Entonces, ahí está. ¿Por qué eso vende? Se van en picada. ¿Por qué eso vende? No, yo no estoy de acuerdo con usted, Donaldo. Entonces, yo creo que estamos llegando a ese punto. Lo que ayer presenciamos, mi estimada Julia, yo creo que es la presencia de un periodismo. No importa quién es el responsable aquí. Yo creo que hay a la cabeza. Evidentemente hay un director que resuelve. Y hay todo un equipo. Pero el periodista que está ahí, perfectamente tiene la facultad de decirle, señor, bajemos cámara, yo no salgo con esto. Porque yo también soy padre o soy madre. O voy a hacerlo. No, es difícil en ese minuto. O sea, yo no sé cómo reaccionaríamos todos, porque una cosa es con guitarra y otra cosa es del panel y hablar así. Yo creo primero que efectivamente el morbo vende, y eso lo sabemos hace mucho tiempo, y no es nuevo que el morbo vende. Pero no estoy de acuerdo con usted con esta como decadencia que ve en el periodismo. Yo creo que se cometen errores como en todos los campos, como en todas las profesiones, y efectivamente lo de ayer fueron una seguidilla de errores. Usted dice Carabinero, a mí me parece que Carabinero hizo su trabajo. No tenía por qué saber que estaban transmitiendo en vivo, no tenía por qué saber toda esta situación. Y finalmente muchas veces, y lo digo yo porque lo he hecho, cuando aparece Carabinero para entregar la información, uno y todos se avalanchan con las cámaras. Pero sabéis que yo me voy a sumar a Donaldo, porque sabéis que uno puede cometer un error y quizás el error, digamos, levantar la cámara en el momento que esto se produce. Pero el error tiene un plazo. ¿Cuándo deja de ser un error y cuándo es algo a propósito? Cuando sigo, y sigo, y sigo, y ya sé lo que está pasando, sé lo que está opinando la gente. Yo puedo mirarme y puedo hacer una reflexión y decir, ¿sabéis qué? Podemos seguir hablando del tema, pero sabéis que dejemos a este hombre en paz y continúo y continúo. Entonces ya no es error, eso ya, esto es adrede. Yo entiendo perfectamente, yo creo que uno de los momentos más dolorosos que uno como ser humano puede vivir es cuando te informan la muerte de un ser querido. Que no puede ir nada peor. En este caso, es te informan la muerte de tu hijo así en el cerro, cuando tú todavía te querías aferrar a esa última mínima esperanza de que lo van a encontrar vivo. Yo creo que es una de las situaciones más complejas, más dolorosas y más terribles. Y más aún, yo creo que el padre de este niño no tuvo conciencia de lo que estaba pasando con el periodismo. Pero, a ver, lo más fácil para mí es decirte, ¿sabes qué? Sí, la embarraron, se pasaron, fueron poco éticos. Eso es súper fácil decirlo después, po. ¿No te llama la atención que dos canales estaban haciendo lo mismo? Y que uno dos no se descolgó hasta que el otro se que descolgara. dos canales están por eso mismo. Uno no se descuelga y en hasta definitiva, ¿qué estaban viendo? ¿Estaban viendo realmente el caso o estaban viendo su competencia? No, si porque esa es una gran pregunta. Porque, perdona, déjame terminar. En la sala de dirección, como se hace la descripción, otro caso acá. Efectivamente, uno está mirando, el monitor está mirando, o sea, está el director, está la editora, el director, y hay un consenso, se está conversando segundo a segundo lo que está pasando. Y efectivamente también se ve segundo a segundo cómo se está comportando la actitud del público. Entonces, frente a eso, si se te cruzan los cables y entendís que tu competencia está haciendo lo mismo y tú no le estáis dando el golpe a la competencia, te estáis manteniendo una conversación o en una disputa bizantina que no es realmente el verdadero fondo de lo que queréis transmitir. O sea, tú quieres que tu pantalla se caliente a través de algo morboso como eso. Sí, todos tenemos claro que la noticia terminaba cuando, como dice Claudia Conserva, cuando encontraron lamentablemente el cuerpo de Benjamín. Ahí la noticia terminaba. Y hay que comenten lo que quieran, pero... El resto se acabó, efectivamente. Bueno, errores se cometen bastante seguido, lamentablemente, en la televisión. Pero esto no es un error, esto es un hecho bastante polémico que tiene a Emilio Sutherland a la cabeza de su programa En su propia trampa, que no pudo emitir efectivamente el capítulo este lunes de El falso sacerdote que habían hecho. Él quiere seguir precisamente todos los recursos legales para que este capítulo pueda salir. Nosotros nos encontramos con Charlie Rivera en el sector donde vive este falso sacerdote. Vamos a estar hablando con los vecinos de este falso sacerdote. Hablamos con el supuesto falso sacerdote. Tenemos un completo informe y vamos contigo, Charlie. Nico. Una nueva polémica suma Emilio Sutherland a su larga lista luego de que el último capítulo de En su propia trampa, protagonizado por un supuesto falso cura, no pudiera salir al aire. Todo esto ya que el personaje protagonista del episodio interpusiera un recurso de protección en contra de la emisión del programa. Así es, ya que el pasado lunes el capítulo sobre el supuesto falso cura promocionado durante la última semana debía salir al aire, pero este fue cambiado sorpresivamente a último momento, luego de que el supuesto falso cura de iniciales LG decidiera interponer un recurso de protección para que el capítulo no fuera emitido, recurso que fue acogido por la Corte de Apelaciones de Santiago.
Sin embargo, el tío Emilio no se dará por vencido, ya que al inicio del programa afirmó que si bien en un principio acatan la resolución, mantienen la convicción de que los hechos investigados son verídicos y que trabajarán para poder exhibir el capítulo en el futuro. Bueno, no se la ha ganado definitivamente porque lo que hubo fue una orden de no innovar. Esto ha pasado otras veces y ha pasado en general con acusaciones, uno podría decir, de mayor relevancia. En este caso, lo que se está denunciando es una situación que tiene algunos visos, yo creo, de ilegalidad, porque es una persona que se estaba haciendo pasar por un representante de instituciones. O sea, lo que yo encuentro horroroso es jugar con la fe de la gente, jugar con algo tan sagrado como que tú pidas ayuda a Dios y resulta que te llega algo falso, una cacheta de payaso. Se me parece horroroso, horroroso. Más encima que ahí estén los poderes fácticos que impiden que esto sea conocido, doblemente triste. ¿Será una burla de un personaje como este, el cual supuestamente se habría hecho pasar por representante de una institución religiosa, sea amparado por la ley? Aquí estaban engañando, no solo pidiendo plata, sino que además haciendo caer a personas que creían haber estado casadas, que creían estar bautizadas, que creían estar, no sé, confirmadas, y no existía nada de eso, era todo falso. A mí me parece que la justicia deberá en este tipo de casos actuar con posterioridad. Me parece que lo que ocurrió en este caso en específico, me parece que es una forma de censura previa. Nunca ayuda la mentira encubierta tampoco ayuda. Yo creo que la única manera de recuperar las confianzas en la institución, entre nosotros, es que se conozca la verdad, que se presuma la inocencia de las personas y que haya una investigación pertinente. Entonces, ocultar las cosas no sirve. Nuevamente en su propia trampa, se encuentra en el centro de la polémica. Polémica que esta vez llegaría hasta los tribunales de justicia. Fome, yo soy muy respetuosa de la fe, a pesar de que yo no soy católica, pero sí comprendo que esas personas sienten que quizás lo más importante para ellos. Es fome, es triste. Me imagino que la iglesia entenderá que se trata de casos muy particulares. Lo que pasa es que estamos todos de acuerdo en que los casos que él muestra son de personas que de verdad engañan a otras, hacen un mal para la comunidad. En el fondo lo que aquí es cuestionable es porque exponer el caso yo no lo veo nada malo. El investigar y mostrar lo que sucede lo encuentro súper interesante y nosotros en nuestras casas veremos como con qué posición nos quedamos y la justicia hará justicia. Si la justicia determina que no tiene que mostrarse el capítulo, bueno, igual creo que ya si todos se han enterado por los medios de comunicación, igual ya saben cuál es la verdad de este caso. No ha salido el reportaje y no te podría decir si realmente está en chanta o no, pero él tiene todo no sé si desgraciadamente o felizmente, tiene los recursos legales para poder evitar que ese programa salga al aire. Lo cierto es que las polémicas parecen no abandonar al tío Emilio. Primero fueron las amenazas a él y su familia, tras desenmascarar a un sinfín de estafadores, y ahora se ve en la obligación de postergar la emisión del capítulo del supuesto falso cura, decisión que finalmente recae en manos de la justicia. Hay un recurso de apelación en la Corte de Apelaciones, precisamente, Donaldo, para que este capítulo de Su propia trampa no sea emitido. Estamos con Charlie Rivera en el vecindario de este supuesto sacerdote. Hablamos con él, intentamos hablar con él, conversamos con él, Charlie, y finalmente él nos contó que por recomendación de su abogado, él no va a hablar con la prensa hasta que este tema se termine judicialmente. Tal como dices tú, Julita, esta es la casa donde por años vivió Luis García, el supuesto cura falso que hoy está en boga por el tema de Su propia trampa, donde él cobraba por supuestos matrimonios y entregaba certificados que son denominados falsos. Y me encuentro con Elizabeth Varas, quien nos va a comentar un poco acerca de él. Él lo conoció por muchos años, vivió en este barrio e incluso lo bautizó a su sobrino, me cuenta. Sí. Lo extraño de esto era que nunca él tenía una iglesia física donde realizaba sus cultos. Nunca tuvo una iglesia, nunca. Hacía el bautizo aquí de mi sobrino, casó a una amiga mía también. ¿Hacía los sacramentos en la casa, Elizabeth? Dígame. ¿Hacía las misas, los matrimonios, los bautizos en las casas de las personas? No, aquí a donde él vivía, porque él no vive aquí ahora. ¿Ya? Pero casó a gente, tú tienes como cercanos de que recibieron varios sacramentos de parte de este sacerdote y ustedes nunca sospecharon. Después sospechamos cuando mi cuñada fue a buscar un certificado de bautizo a mi sobrino y él no existía.
¿Cómo? Le dijeron que no conocían ni al sacerdote ni ese bautizo no había sido ingresado. Nunca ya... ¿Y ustedes se acercaron? Elizabeth nos cuenta que a mucha gente de acá del barrio también lo ayudó. Era un poco déspota, eso sí, este supuesto cura falso. Sí, era déspota. Por el año 80 más o menos llegó aquí. ¿Ya? Y se fue como el año 90. Oye, entonces siempre estuvo haciendo matrimonio, bautizo. Hasta misa hacía. Hasta Oye, misa. ¿y cuánto, cobraba? Yo Charlie, una vez lo vi ¿cuánto cobraba en la casa X haciendo misa. Oye, ¿y cuánto llegaba a cobrar por un matrimonio? Si le hacía, le pedían donaciones, por un bautizo, ¿hasta cuánto llegaba a cobrar? Yo lo que según reporté, llegaba a cobrar hasta 200.000 pesos por matrimonio, que se quedaba él con el dinero, supuestamente. Y además, hoy el tema que está en la palestra es que este supuesto cura falso tendría un certificado que sí sería sacerdote, pero en Brasil. Ah, que estudió en Brasil. Exactamente, pero según lo que he estado reporteando, los equipos de Canal 13 ya han estado verificando eso. Ya, pero y al parecer, tampoco sería cura en Brasil. Ah, lo que pasa es también que hay que entender que la Iglesia Católica es una sola. Tú puedes estudiar en Chile, en Sudáfrica, donde sea. Existe una conexión hay un reconocimiento en todas partes. O sea, si él estudió en Brasil, el arzobispado debería estar al tanto de que él realmente es un sacerdote, ¿o no? Evidentemente, los sacerdotes católicos estudian en seminario, que son como la universidad donde se forma un sacerdote. Aquí en Santiago, el más grande es el Seminario Pontificio Mayor. Entonces, después de largos años de estudio, que incluye muchos ramos, entonces se consagra como sacerdote. La titulación de un sacerdote se llama consagración sacerdotal, tú decías, en manos de un obispo. Es una ceremonia muy solemne. Por supuesto. Para los católicos es algo muy profundo, muy grave. Es un ministro de nuestra fe. Claro. Entonces, el engaño duele aún más. Ahora, en este caso ya... Perdón, Charlie, dele usted nomás. Diego Gilda. La señora Elizabeth, cuéntenos un poco acerca de cómo lo vieron ustedes cuando supieron que ya era un cura que supuestamente falso. ¿Qué pasó usted con su sobrino que lo bautizaron acá en su casa? Bueno, empezaron a correr la voz y la gente yo creo que ya no creyó más en él, po. Ahora, Elizabeth, en el caso puntual de tu sobrino, ¿cuánto te cobraron por bautizarlo? ¿Te cobró el sacerdote o lo hizo gratis en esa oportunidad? Nada, porque era amigo de mi mamá. Donaldo, en el caso de que la justicia se pronuncie, en este caso con el cura falso, de que sea condenado, ¿existe una posibilidad de indemnización para aquellas personas que fueron víctimas de estas falsas ceremonias? Sí, ahora, claro, aclarémoslo al público. ¿Qué está pasando? La gente dice, el cura demandó a Canal 3 o al... No es así. Lo que hay es un recurso de protección. ¿Qué está haciendo este señor? Acogió el reclamo. Este señor está diciendo, a ver, señor, aquí se pretende vulnerar mi derecho a la honra, que es un derecho constitucionalmente protegido, y yo recurro de protección. ¿Y qué hizo la Corte? La Corte, mientras falla el recurso, que no lo ha fallado, cuidado que esto no ha terminado, que no lo ha fallado, ¿qué hace la Corte? Mientras yo lo fallo, le dice al Canal 13, señor, infórmeme. Este señor dice que usted le está violando su derecho a la honra. Infórmeme. Le informa el recurrido, el canal, y con los antecedentes del que recurre y del recurrido, la Corte hace una audiencia, escucha a los abogados de ambas partes y dice, el programa se emite o no se emite. Así que cuidado, el programa se puede emitir perfectamente. Simplemente es algo transitorio. Ahora, hasta que falle. Si uno no tiene nada que temer, da lo mismo lo que pueda aparecer en este capítulo de Su propia trampa, y uno finalmente, posteriormente a la emisión, toma las acciones legales en contra del tío Emilio y de todo el programa y todo. O sea, en el fondo, a mí me llama la atención la actitud de este señor, que todavía no queda claro si es sacerdote o no. Él dice que estudió en Brasil, pero uno, si no tiene nada que temer y tiene su papel en regla y efectivamente estudió en el seminario brasilero, lo que hace es esperar ver el programa y posteriormente demanda al Canal 13, al tío Emilio, en fin. A ti, Elizabeth, ¿qué te parece esta actitud que ha tomado este sacerdote de no poner este recurso para que no se emitiera este capítulo? Para que no se esclarezca la verdad. ¿Tú crees que es verdad que él no es sacerdote? No, es falso. Absolutamente. ¿Y en la comunidad también piensan lo mismo? Sí, todos, pues si decían que era falso y el año 90 desapareció de aquí. Y si no haya sido falso, él nunca habría desaparecido de aquí. Ahora, igual los sacerdotes los trasladan de una parroquia a otra. Lo curioso es que acá no había parroquia. Él no tenía parroquia. La única parroquia que ha asistido aquí en la Digna Rosa es la Oscar Romero. Elizabeth, una pregunta. ¿De qué vivía él? A ti, por ejemplo... Yo creo que de los bautizos, de los casamientos. ¿Pero vivía de una manera austera como en general los sacerdotes o en una casa grande? Tenía su 4x4.
No, no tenía auto, no. Si era un cura pobre. Ya. Pero se mantenía... Lo que aparentaba él, pues. Claro, se mantenía también a través de las donaciones de los vecinos a partir de estos sacramentos. Elizabeth, muchas gracias por este contacto y por contarnos tu versión de la historia. Gracias, Charlie, como siempre, un lujo tenerlo aquí. Donaldo, ¿la Iglesia Católica podría aparecer en calidad de demanda? Yo nunca sabía, ¿la Iglesia Católica se puede querellar? Demanda, querella, dice, a puto con el Dios, ese hombre no tiene nada que ver con nosotros, vamos a hacer algo al respecto. Por supuesto, ahora, porque los sacerdotes pueden pertenecer a una orden o al clero secular, que se llama. No pertenecer a ninguna orden. Este caballero, evidentemente, no pertenecía a ninguna orden, ni tampoco al clero secular. Por lo tanto, el arzobispado de Santiago, que tiene personería, puede actuar criminalmente. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, se está atribuyendo la calidad que no tenía, usurpación de funciones religiosas, que puede ser un delito. Pero lo más importante, está percibiendo dinero a nombre y para la Iglesia. Y ahí está el delito. Ahora, pero, Donaldo, ¿qué pasa? Porque vimos hace algunos meses un caso de un joven que no tenía más de 19 años precisamente, y que él también oficiaba de cura y no era sacerdote porque por edad no podía haber estudiado en el seminario ni nada, y finalmente salió libre. Entonces tampoco hay un castigo profundo a las personas que juegan con la fe. Así es, la legislación tiene pena muy baja. ¿Por qué? Porque es un engaño simple, donde el monto defraudado es generalmente muy difícil de cuantificar, y las penas de la estafa dicen relación con el monto estafado, con el monto defraudado. Entonces, evidentemente, cuando son cantidades nimias, y generalmente las víctimas de estos engaños, de estos falsos religiosos, esto pasa en toda la iglesia, permite que esto salga realizado rápidamente. Entonces el control, cuidado, él dice, no, dijo, yo no escuché decir por ahí, es que yo pertenezco a la Iglesia Católica Religiosa Ortodoxa de Antioquía. ¿Qué pasa si aparece el pacharca de los ortodoxos que tiene su iglesia en Chile, que tiene sus seguidores, los ortodoxos de Antioquía, que son una antiquísima religión, y aparecen? Donaldo, vamos a tener que ver qué es lo que sucede finalmente, si el capítulo se emite o no. Pero el capítulo que sí se emitió, y ayer lo comentamos ampliamente, fue el capítulo de Contacto, en donde se investigó los aceites de oliva, el pan y el yogur. Las propiedades que, claro, las propiedades que de alguna manera dicen tener estos productos y que no tienen. Bueno, quedó realmente la escoba, el público empezó a reaccionar, la gente empezó a manifestarse, y hasta el ministro de Salud también lo hizo. Y lo curioso es que lo hizo en contra de este programa Canal 13, aseguró que este reportaje miente. Vamos a ver la nota que comentamos. Revuelo ha causado el programa Contacto con el reportaje sobre los denominados productos saludables. Principalmente se encendió el ambiente, ya que muchos de los alimentos analizados no estaban acordes con lo que muestran los rotulados, por lo que el ministro Mañalich contestó de la siguiente forma: me parece mal que Contacto haga programas referidos al Ministerio de Salud sin preguntar a esta autoridad. Y mientras no demuestre lo contrario, Contacto miente. Pero estos dichos no dejaron indiferente al Colegio Médico, quienes se fueron en picada contra el ministro. Este tipo de reportaje dan cuenta de la necesidad de contar con un reglamento alimentario hecho en forma participativa, perfecto, y no entre cuatro paredes, como se hizo lamentablemente este informe por parte del Ministerio de Salud, y que hoy día no nos permite aplicar la ley. Si hoy día existe una ley que estuvo 7 años en el Parlamento y que habla de todos estos temas. ¿De qué nos estamos alimentando? Una de las cosas que la mayoría de las personas no se fijan es en los rotulados, en estas etiquetas donde se ve la información nutricional. ¿Pero qué tan ciertos son los niveles que aparecen en las etiquetas? ¿Serán productos light tan bajos en calorías como muestran? Uno de los productos que más se consumen son los lácteos, que son nutritivos, capaces de ayudar e incluso mejorar problemas como el tránsito lento. Se habla además, podría sustituir a productos como la leche. ¿Qué tan beneficiosos o dañinos son? Muchas veces, podría decir que tiene alguna propiedad que no la contiene. Por ejemplo, que ahora está un poco el tema en boga, si por ejemplo, un prebiótico, que el que tenía un yogur, generalmente no producía el efecto que ellos están diciendo. Pero el problema específicamente de los lácteos se vuelve preocupante cuando la Organización de Consumidores ODECU anunció que 12 de los productos, principalmente yogur, fueron sometidos a análisis. Ninguno cumplía con el reglamento sanitario. Dentro del listado que teníamos estaban los yogur. Hicimos el estudio del año 2010 con el resultado que es conocido como que ninguno de los yogur de la época, hecho en 2010, cumplía con el reglamento sanitario. Tema que 4 años más tarde vuelve a aparecer en la palestra y que al parecer el presidente Odecus, Stefan Larenas, es un tema que se está jugando con los consumidores.
Por una parte es satisfactorio decir de que nuestro estudio, digamos, no era un estudio demasiado aventurero, sino que tenía que ver con la realidad del mercado, y por otra parte es muy triste que después de 4 años los chilenos sigamos consumiendo productos que no son de las características que están indicadas. Pero el problema de los alimentos saludables también afecta a aquellos denominados light. Aparentemente es solo parte de la marca y no cumplirían el objetivo, que es ser un producto más sano. Bueno, depende del producto. En realidad el concepto light no existe en el reglamento sanitario del alimento. Está 0 libre caloría, está liviano en calorías o reducido en calorías. El concepto de light es un concepto de la industria, no de un reglamento en Chile. Me parece que es un tremendo trabajo el de Contacto. Es un gran trabajo. El periodista Juan Francisco Ruiz Mayó creo que se lució y me parece que está bien. Uno no tiene idea muchas veces lo que está comiendo. Existe publicidad engañosa, existe un montón de cosas que se nos venden falsas promesas. Entonces nada, imagínate la cantidad de gente diabética, de gente que se le pueden haber provocado ciertas patologías producto de estas malas rotulaciones de alimentos que son históricas además. Me parecen complicadas las declaraciones del ministro, sobre todo porque las encuestas hablan de una sensación que en la ciudadanía de vulnerabilidad, de sentir que los gobiernos, no este en particular, cualquier gobierno está más preocupado de la relación con los empresarios, de cuidar a las empresas, que de cuidar al chileno común y corriente. Mira, la verdad que yo agradezco que hayan programas como Contacto que muestren estas cosas. Yo creo que en Chile hay un problema de fiscalización, digamos, un problema de fiscalización y un problema de normativa. Quienes financian estas propias normas y estas propias leyes que regulan los alimentos son los mismos dueños de todos los yogur y de todos los aceites. Entonces, por ahí va el tema. Yo creo que lo que sí hay que legislar, que también se ha legislado, es el tema de transparencia y el tema del lobby, que son tremendos en cuanto a los alimentos y en cuanto a la farmacia. Hoy el problema sobre qué estamos verdaderamente comiendo se ha vuelto público. Por el programa Contacto, quienes mostraron un problema que afecta directamente al ministro de Salud, su función como fiscalizador. Ministro Mañalich, hagamos el reglamento para esta ley de alimentos que el país lo exige. No es un capricho nuestro y por favor le pedimos que cuide los intereses de la salud de los chilenos y no se preocupe tanto del problema de la industria alimentaria. ¿Por qué en 4 años no se ha hecho nada para cambiar la situación? ¿Cuál es la respuesta que la autoridad tiene al respecto? La pregunta vuelve a ser la misma. ¿Qué tan saludables son los alimentos que compramos? Una interrogante que se ha ido masificando en la población, ya que al parecer todo lo que estamos consumiendo tiene algo de dañino y dudoso. Y ya está con nosotros aquí en Mañanero Estefan Arenas, es que es el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios. Gracias, Estefan, por estar acá. Te vimos muy molesto, muy enojado. ¿Qué te parecen las declaraciones del ministro Mañalich al decir que el programa Contacto miente al asegurar que estos yogures no son yogures y no cumple con los requisitos que anuncian, el pan y el aceite de oliva, que incluso sirve para las lámparas y no para el consumo personal humano? Bueno, el ministro siempre está enojado, se enoja constantemente, digamos. A pesar de que ha hecho buenas cosas, sobre todo el tema de las farmacias y eso, estas declaraciones no tienen ningún sentido en la medida que no es su rol criticar a otro estudio independiente. Un trabajo de investigación muy serio. A nosotros el ministro anterior, en 2010, nos criticó porque nosotros estábamos haciendo un estudio independiente. Bueno, ahora lo hizo un programa de televisión. Una de las cuñas que más se repetían en ese programa, que nosotros más de alguna manera lo hemos deslizado, es que decían, este alimento no es apto para el consumo humano porque trae una serie de cosas. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, nosotros solamente hicimos los yogures del 2010, no hemos hablado de otros... ¿Pero participaste ahora en el programa Contacto también? O sea, yo participé como una nota sobre los yogures. Ahora bien, de comprobarse eso, que parece ser que es así, ahí estamos en un tema ya de delito, porque está vendiendo algo que no es apto para el consumo humano. Estefan, pero es el caso solo del aceite, ojo, del aceite. Estamos hablando de 3 marcas de aceite. Sin afán de cambiarme de tema, pero ya que lo citaste, esto de la colusión de la farmacia y el irrisorio fallo que finalmente se obtiene, o la salida judicial que finalmente se obtiene, ¿estamos muy desprotegidos los consumidores?
en general ante cualquier tipo? Sí, parece un lobby gigantesco esto. O sea, digamos, en algunas cosas se ha avanzado. Se ha avanzado, hay que decirlo. Cencosud, Banco Estado, digamos, a pesar de la lentitud de los fallos, ha sido un avance. Ahora bien, en este caso, que estamos hablando específicamente, estamos en una situación bastante precaria. Tuviste en la misma nota, hablaba de Danone, que le pusieron una multa millonaria en Estados Unidos por publicidad engañosa, y aquí no pasa nada. Ahí estamos hablando efectivamente de un yogur que supuestamente te ayuda para algo que finalmente no lo haría. Pero a mí lo que me parece más preocupante de este reportaje de Contacto, y me parece curioso la reacción del ministro, y por decirlo de alguna manera quizá un poco desafortunada, cuando se está hablando que hay 3 marcas de aceite de oliva que se venden en no solo en un supermercado, en muchos supermercados de nuestro país, y que uno cuando va a comprar un aceite de oliva hace un esfuerzo, porque uno de los aceites vale alrededor de 6.000 pesos. Y uno paga eso, pensando que es más sano. Es un aceite supuestamente para prender lámparas y no para el consumo humano. Yo creo que, Donaldo, ahí tiene que haber algo legal que pare esto, algún resquicio, alguna situación. Primero que todo, lamentar la declaración del ministro. Yo creo que ha sido un gran ministro de salud. Yo sé que es más pesado que un tanque a pedales, pero en algunos aspectos yo creo que ha sido un gran ministro de salud. Tiene toda mi admiración. Pero aparte de que sea pesado, a mí no me interesa que las autoridades sean pesadas, me interesa que sean eficientes. Yo creo que Mañaris ha sido, en el fondo, muy eficiente. Pero aquí se cayó. ¿Y por qué se cayó el ministro? Se cayó porque él no está para comentar programas de televisión. Al contrario, él debe considerar que esto es un aporte a todos nosotros. Evidentemente que este tema del aceite es bien refaroso, por decirlo de alguna forma, porque da para todo. Da para todo. Entonces, cuidado, es un esfuerzo periodístico independiente, más allá de que el objetivo sea el rating. Aquí se hizo un estudio serio. Todos los que consumimos aceite de oliva, pensando que estamos haciendo algo bueno por nuestra salud, y en el fondo nos están dando aceite de lámpara, es peligroso. En ese sentido, el ministro debería agradecerlo y no criticarlo. Hoy vamos a seguir conversando respecto a este tema. Tenemos las declaraciones también del nutricionista del Colegio Médico, me refiero al doctor Jaime García. Muy bien. Todo eso al regreso de esta pausa comercial muy breve. Seguimos discutiendo hasta qué punto estamos desprotegidos los consumidores en Chile. Una pausa y ya volvemos. El debate que estamos teniendo en relación al trabajo periodístico que hizo el programa Contacto sobre la rotulación de los alimentos. Estamos discutiendo en torno a todo aquello. Tenemos, como dije antes de irnos a la pausa comercial, las declaraciones del nutricionista del Colegio Médico, me refiero al doctor Jaime García. Vamos a escuchar estas declaraciones para alimentar todavía más nuestra conversación. No, yo creo que son opiniones lamentables. Yo creo que no están a la altura de un secretario de Estado de esta cartera de salud, que es tan vital, digamos, y creo que más bien correspondería, no sé, a lo que diría un ministro de propaganda de Hitler, por ejemplo, en una película o en algún reportaje. Hoy día hemos visto el caso de los yogur, los casos del pan y el más grave, el del aceite, no apto para uso en humanos, sino que más bien para encender lámparas en Europa, así está catalogado, y que pudiera provocar cáncer en el mediano o largo plazo y que está siendo utilizado por niños, embarazadas, por lo tanto estamos hablando de un problema muy delicado. Por lo tanto, esperaríamos otra actitud del ministro de Salud y esperaríamos también otra actitud de la Seremi de Salud, que, claro, cuando hay fiestas patrias, no sé, la Semana Santa sale ella, digamos, cuando hay cámaras, digamos, pero hoy día se necesita que se fiscalice el tema de los alimentos en Chile. No contamos con un reglamento, no contamos con una fiscalización adecuada y tenemos una verdadera epidemia, y yo lo veo diariamente, de niños de 11, 12, 13 años que ya presentan cuadros de prediabetes, y por lo tanto esto es una situación urgente que nosotros venimos denunciando hace mucho rato. Este tipo de reportajes dan cuenta de la necesidad de contar con un reglamento alimentario hecho en forma participativa por expertos y no entre 4 paredes, como se hizo lamentablemente este informe por parte del Ministerio de Salud, y que hoy día no nos permite aplicar la ley. Hoy día existe una ley que estuvo 7 años en el Parlamento y que habla de todos estos temas, digamos, y que si hoy día se estuviera aplicando con un adecuado reglamento, no tendríamos que esperar que al ministro de Salud o al Ministerio de Salud le hicieran la pega a los canales de televisión, porque es lo que está pasando hoy día prácticamente. Por lo tanto, nosotros como sociedad científica respaldamos plenamente este tipo de reportaje. Nos parece que es un programa serio, los periodistas involucrados y los especialistas que participaron, por lo tanto no tenemos duda de que este es un reportaje serio. Hoy día la salud pública está en el suelo.
ustedes pueden ver cómo están los hospitales en regiones que no hay especialistas, que no hay insumos, las colas en los policlínicos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La gente está teniendo que irse al sistema privado. O sea, es una privatización increíblemente cruel lo que estamos viendo hoy día con el sistema de los hospitales públicos y los policlínicos. Y más encima la gente se está envenenando o alimentando mal porque tenemos un ministro de salud, tenemos un gobierno que no ha puesto bien las cosas sobre la mesa. No contamos con un reglamento acorde a las necesidades de la ley que fue trabajada durante muchos años por especialistas, que es una buena ley, y por lo tanto hacemos un llamado a que se formule un reglamento adecuado para poder aplicar esta ley, evitar esto y darle a la gente más vulnerable que no cuenta con salud adecuada por lo menos la posibilidad de saber lo que está comiendo y de saber lo que tiene y no tiene que ingerir su familia. Ministro Mañalich, hagamos el reglamento para esta ley de alimentos que el país lo exige. No es un capricho nuestro y por favor le pedimos que cuide los intereses de la salud de los chilenos y no se preocupe tanto del problema de la industria alimentaria. Bastante categóricas son las palabras del doctor Jaime García, nutriólogo del Colegio Médico, que se va en picada en contra del ministro Mañalich. Pero yo creo que acá, más que irse en picada de los dime en direte entre el ministro, el Colegio Médico, en fin, yo creo que lo importante es sacar una lección y lo importante es finalmente tener una ley en donde se quede claro, cada persona como nosotros, cada consumidor pueda saber qué es lo que está comprando, qué es lo que está consumiendo y no toparse con sorpresas como el caso de los aceites. Obviamente las empresas que fueron nombradas a partir de este reportaje de Contacto han sacado declaraciones públicas, como es el caso del yogur Activia, que fue mencionado en este reportaje, en donde asegura que los consumidores, clientes, proveedores y autoridades dicen que sus productos cumplen con los más altos estándares de calidad y seriedad y con todas las normas y especificaciones locales. Los beneficios de Activa Comunicar están respaldados por estudios científicos serios, independientes y de reconocido prestigio, y además hace un detallado de todos los países en donde se vende este producto, en donde ha sido aprobado, y aseguran que la información emitida por el programa Contacto Canal 13 son incorrectas, tendenciosas y descontextualizadas. Todo esto me parece que si algo podemos sacar en limpio, y yo insisto que el tema más peligroso es con el tema del aceite, más de los yogures que te prometen algo y no lo cumplen supuestamente, es que estamos desprotegidos los consumidores finalmente, Estefan. En este caso, tal como lo decía el doctor García, nosotros tenemos una ley que ya ha sido varias veces reformada y hace poco se aprobó, pero el reglamento todavía está en veremos, por lo tanto todavía no se puede aplicar, y además el reglamento por ahí dicen que se está debilitando mucho lo que es la ley. Aquí tenemos un tema muy complejo, tal como lo dijo el doctor y tal como se mencionó acá. La enorme asimetría que tenemos las organizaciones de consumidores frente a la industria alimentaria es, pero así, abismal. O sea, en los comités de reglamento, porque son abiertos, uno puede participar, pero ahí va la industria en pleno. Y uno va robándole tiempo a sus horas libres o tratando de contratar a algún técnico. Entonces, es decir, estamos hablando acá de la asimetría, entonces esa asimetría hay que tratar de equilibrarla para que pueda ser realmente participativa. Es David y Goliat, en definitiva. Exactamente, porque fíjese, si bien yo he participado, yo no soy nutriólogo, pero bueno, habrá que ir por lo menos a escuchar ahí, y viene la industria con 10, 15 personas y uno está solo y además le cuesta llegar a eso, me refiero en términos de que hay que leerse varios ladrillos antes de llegar a esa cosa, para llegar relativamente preparado. Entonces, después de eso queda desfasado. Así sucesivamente. No estamos hablando solamente de las organizaciones de consumidores, porque en rigor cualquiera puede participar. Ustedes también podrían participar, pero la asimetría es muy grande. Entonces, en definitiva, queda impregnado en el reglamento o en la legislación, queda impregnado lo que la industria quiere. Pero el punto es, ¿Contacto hizo un buen trabajo? Hizo un buen trabajo. Mire, yo ¿Un trabajo que le corresponde a la autoridad y no a un programa de televisión? Es decir, yo creo que les corresponde a cualquiera que quiera llamar la atención sobre este tema. O sea, yo no creo que sea una facultad exclusiva del Ministerio de Salud. La facultad del Ministerio de Salud es fiscalizar, pero aquí no está fiscalizando, se está informando a la población. Diferente es cuando se informa así rifleramente, como se dice, cuando está totalmente sin base. Pero en este caso ellos fueron al laboratorio. Incluso fueron hasta Washington a ver el tema de la FDA a propósito de la demanda de Danone. Entonces, no se puede hablar de que esto es, digamos, completamente sin base. Sí, ahora, nosotros hicimos en 2010 que no había lactobacillus en los yogures.
Y resulta que hoy día, 4 años después, este programa ratifica lo mismo dicho. Y a nosotros nos desmintió todo el mundo. Nadie dio pie a un cambio. Y hoy día, 4 años después, se demuestra exactamente lo mismo. Entonces, ahí... O sea, usted dice que hay una defensa corporativa. Sí, claramente. Ahora, escuchando un poco las palabras del ministro, que, digamos, se enojó y se quejó, digamos, de este reportaje, pareciera que esto va a quedar como estaba nomás. O sea, como que no van a hacer nada al respecto, porque si yo tuviera que leer entre líneas, como que esto no es verdad y no vamos a hacer nada porque simplemente no hay nada que hacer, porque está todo correcto y bien. Bueno, suele suceder que cuando hay un impacto mediático dura lo que dura el impacto mediático. Y después va decantando. Y después va decantando. Pues está de los 4 años que pasaron el primer estudio y este. Sin embargo, nosotros lo que estamos hablando es agrupar gente para una acción colectiva sobre el tema de publicidad engañosa. O sea, ¿no es cierto? Aquí nosotros tenemos un caso, por así decirlo, y estamos buscando la forma, o sea, armando, porque justamente, de alguna manera, esto no puede quedar impune. Y me estoy refiriendo a la publicidad engañosa. No me estoy refiriendo a lo penal que está relacionado con el delito de vender cosas que no son para las lámparas y no para los seres humanos. O sea, pero en ejemplo, ¿podría ser una demanda colectiva de los consumidores? Sí, sí. Existe hoy día un instrumento, afortunadamente después de la reforma, que es la demanda colectiva, y como solamente está circunscrita a la ley del consumidor, la ley del consumidor dice publicidad engañosa. Ya, pero eso es el caso, por ejemplo, de la publicidad engañosa de estos panes que aseguraban tener tantas calorías o ser light y que no lo eran. ¿Sí? Pero ¿qué pasa en el caso del aceite? Porque yo lo pregunto y lo dije ayer abiertamente, yo consumía uno de los aceites que salió como aceites para lámparas. Consumía hasta ayer, claramente no lo voy a volver a consumir. Pero además, como se suponía que era un aceite muy bueno, yo a mí me tocó ver en varios restaurantes que en la mesa te ponían ese aceite, o sea, era un aceite muy consumido en nuestro país. ¿Qué pasa con ese caso? Que nos estaban supuestamente envenenando con algo que no es para el ser humano. Bastante grave, porque no podemos olvidar que hace algunos tiempos atrás, a raíz de un tema de un laboratorio, de un suplemento alimenticio mal elaborado, murieron niños en Chile, y esa gente está enfrentando penas, algunos penas de cárcel. Lamentablemente, las penas que se pidieron eran de cárcel, quedaron todos en libertad, pero estuvieron en prisión preventiva a largo tiempo. Es un delito. Estos alimentos mal elaborados que atentan contra la salud humana es un delito, es un grave delito, y tiene penas de cárcel. Reitero, acordémonos del caso de este laboratorio, que en un suplemento alimenticio lo elaboró mal y causó la muerte. El doctor está diciendo ahí, el doctor García señalaba que este aceite tenía propiedades cancerígenas. Eso ya es muy grave. Ahora, entre paréntesis, el doctor, con todo el cariño que le tengo, no lo conozco, pero cuidado, no puede decir que el ministro de Salud, te reitero, que a mí no me cae bien, pero lo encuentro un ministro muy eficiente, haga política de Hitler. Entre paréntesis, Hitler era un tipo que no conocía el aceite, además era vegetariano. O sea, si Goebbels, si quiere su ministro de propaganda, también lo era. O sea, pero es que nada yo creo que quedarían esas pequeñeces de los dimi diretes, y al fondo finalmente cuidado, que nos afecta a todos. Cuidado, para dejar las cosas bien claras. Aquí perfectamente puede estar en presencia, Julia, de un delito criminal, de un delito penal, que podría terminar con los responsables de la cárcel. Si se acredita formalmente Donaldo, que aquí esto es cancerígero, cuidado. Es como pero si es que esto llega a la justicia, termina con aquellas personas que están involucrados, que son los principales agentes de esta confusión, de este error, de la mala intención, ¿terminan realmente en la cárcel o terminan con clases de ética? ¿Qué va a pasar? Lo más probable, Jean-Philippe, que van a terminar con clases de ética. ¿Por qué? Claro, que porque las penas son bajísimas. Mire, si es ridículo, tal como me decía usted, mi estimado amigo, perdón, gracias, don Estefan. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer una demanda colectiva. Vamos a una demanda colectiva. Vamos a jugar a la policía local. Hacemos la demanda, ganamos la demanda. ¿Qué vamos a obtener? Que probablemente le aplique una tremenda multa al que hizo el producto. Pero eso es, ¿no es cierto?, una espinilla en la epidemia de un elefante. Sí, claro. Lo saca del bolsillo nomás. Claro, que con el vuelto. Entonces, cuidado, la ley está mal hecha. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que aquí, derechamente, hay figuras penales involucradas. Debiera el legislador crear figuras penales. Aquí está comprometida la fe pública y nada menos que un tema de salud. Entonces, creo que aquí crear figuras penales. ¿Usted reconoce que nuestros legisladores hacen defensas corporativas, sobre todo dilatando leyes durante 7 años? Lo que yo digo, que nuestros legisladores tienen las orejas muy grandes para escuchar de repente los mensajes de algunos que van al Parlamento y decirle: caballero, mejor vote por aquí, vote por allá. El bendito lobby. No estoy diciendo con nombre y apellido, pero es inexplicable que en 20 y tantos años de democracia en este país todavía no tengamos una ley que castigue penalmente al que juega con la salud de los chilenos. ¿Sabes qué me pasa a mí también con un tema que lo hemos hablado con Salfate? Que, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos existen sistemas de control de calidad que son feroces. O sea, para poder sacar algún producto en Estados Unidos tiene que haber muchos estudios, tiene que pasar mucho tiempo, tiene que ser aprobado por el FDA. O sea, hay todo un sistema. Y acá pareciera
significa que cualquiera puede vender cualquier cosa y lo que no se vende en Europa lo traen a Sudamérica. Exactamente. Es que es el tema, Julia, porque no hay una regulación internacional, porque finalmente a través de tribunales hay ciertas, por ejemplo, bebidas de fantasía que a los niños, digamos que tienen un alto consumo, cumpleaños, etcétera, etcétera, dicen, ¿saben qué? Por los agentes y componentes que tiene este líquido, no puede ser vendido nunca más en determinado país. Y aquí, digamos, pasa colado. O sea, ¿no hay una norma internacional o cada país, digamos, se atañe sus propios niveles, digamos, de aprobación o desaprobación en esto? Existe un estándar internacional que se llama Codex Alimentarius. Con eso el Codex Alimentarius dice, por ejemplo, en todas partes del mundo el yogur tiene que tener tal cantidad de lactobacillus para hacer yogur. Claro. Eso sí. Ahora, cada país tiene un reglamento sanitario que lo va adecuando de acuerdo con las características del país. Y ahí es donde el desequilibrio que estábamos hablando antes. Ahí es donde la industria hace todo su lobby y su poder. ¿Usted nos diría, Stefano, formalmente entonces que los reglamentos sanitarios de este país están absolutamente atrasados, no guardan relación con el avance de la industria alimentaria y que hay que reformarlos todos? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Donaldo, respecto a esta demanda colectiva, la figura legal de la que hablaba Estefan recién, para llevar a cabo un movimiento ciudadano para la rotulación de los alimentos, ¿esta demanda colectiva exige un mínimo? Claro, ¿exige un mínimo de personas o cómo funciona eso desde el punto de vista judicial? Claro que sí. Las personas se agrupan, presentan una demanda colectiva, van a juzgar a policía local, presentan esta demanda que por lo que la gente, para que la gente sepa, bastante rápida. Es un procedimiento bastante efectivo. El problema es que estas agrupaciones de consumidores que presentan demandas colectivas, muchas veces con gran éxito, el problema es que es simplemente inflar elefantes por la trompa. ¿Y por qué inflar elefantes por la trompa? Porque son montos que al final no ocurre nada con estos juicios. ¿Por qué? Porque las penas son bajísimas. Entonces, dos cosas: mantener el procedimiento, Jean-Philippe, de esta demanda colectiva ante el juez de policía local, pero aumentar las sanciones a un punto que permitan llegar a la parte penal. Entonces, dejemos de inflar elefantes con la trompa para que tengamos una ley efectiva. Pero, Donaldo, lo que usted está diciendo, en algún momento exigirles de una vez por todas que la ciudadanía le diga a los políticos: ustedes tienen que trabajar para nosotros, porque nosotros los colocamos ahí y ustedes no están trabajando para las empresas, digamos, que pueden hacer lo que se les venga en gana. Exactamente. Mire, usted durante largo tiempo y en este programa ha venido advirtiendo a la ciudadanía, Juan Andrés, acerca de los peligros de los alimentos mal rotulados, acerca de los peligros de los alimentos nefastos para la salud. Usted lo ha venido haciendo y ha sido en ese sentido un adelantado. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día tenemos a don Estefan aquí sentado, que nos está diciendo: los reglamentos están añejos, no sirven, estamos atentando contra la salud de los chilenos. Y ustedes, señores, en la Cámara, entonces, ¿qué tienen que hacer? No tienen que escuchar a los caballeros que van de las grandes transnacionales de los alimentos, decirle: mire, no me vote aquí en contra. Entonces, no, señor, usted le estamos pagando 8 guatitas para que nos proteja a nosotros, no para que proteja los intereses del que le pone a lo mejor las panfletos para la campaña. Ahora, periodo de campaña empieza ahora y debería ser un tema fundamental entre las personas que se presentan a cargos públicos, no solo a otras promesas no cumplidas, yo creo. A cargo en el Congreso. Pero es que debería de algún momento cuestionarse de verdad, y la ciudadanía, los chilenos, tenemos que unirnos y hacernos sentir y finalmente votar por aquellos que efectivamente van a cumplir su promesa, que se van a preocupar de lo que estamos comiendo, porque Salfate lo ha dicho en reiteradas oportunidades: no es gratuito que de un día para otro estemos con más casos de cáncer, con más casos de diabetes, con más casos de hipertensión, de una serie de otras cosas, de enfermedades, porque algo estamos comiendo, algo nos estamos metiendo en nuestro cuerpo, nuestro alimento nos está enfermando. Exactamente. Bueno, y un tema particular que tú ya lo habías mencionado tiene que ver con el asunto de mantequilla o margarina. En algún momento la mantequilla era natural, hecha con leche y todo lo demás, y de repente dijo: ¿sabes que la cantidad de grasa que implica ahí, digamos, el colesterol te lo dispara y finalmente es rico todo lo que queráis con una tostada calentita, pero finalmente te hace mal, digamos, sobre todo en exceso, como el acompañamiento obligatorio de las 11 en los desayunos? Entonces comenzó en algún momento, hace muchos años atrás, apareció la margarina, que finalmente era como la versión del jugo en polvo de las bebidas. Era un sucedáneo, era algo más barato. Y tú decías: oye, pero es más sano porque es livianito, es más penca, tiene menos leche, digamos, pero sin embargo te puede hacer mejor. Hoy día dicen: si es que la mantequilla era mala, la margarina es peor todavía. Bueno, la verdad es que tenemos una nota al respecto y me gustaría que conversáramos largo y tendido respecto al tema de mantequilla o margarina. Probablemente ninguna, amigo mío. Mira. ¿Usted come margarina? Lo más probable que sí, y ni se imagina los graves daños que puede provocar al organismo. Un fiel acompañamiento en el desayuno o la once que tiene componentes tan riesgosos que se cree que en Estados Unidos 30.000 muertes al año están vinculadas a la alimentación en base a grasas trans, que es precisamente de lo que está compuesto la popular margarina.
No, o sea, no solamente la margarina, el aceite de oliva, lo encuentro grave. Yo, sinceramente, hace muchos años voy al supermercado y siento que la mitad de los alimentos que yo veo son venenos. Está lleno todo, no solo la margarina, los cereales, los dulces, están llenos de grasa, los yogurts, están llenos de grasa. ¿Tú consumes margarina? No, nada, ni margarina ni mantequilla. ¿Sabe cuáles son los ingredientes de la margarina? Le contamos que es un compuesto en forma de emulsión líquida obtenida de grasas vegetales o animales comestibles que no proceden de la leche y que es rica en grasas saturadas y grasas trans. La margarina, que es esa margarina económica, por ejemplo, que es dura, que tiene mucha grasa trans, es así una margarina que hay que sacar de la alimentación. Y que muchas veces esa margarina va dentro de productos de pastelería y que uno no sabe. O muchas veces la dueña de casa compra las dos margarinas, una margarina buena para echarle al pan y una margarina mala para cocinar. Entonces igual, y a la larga están consumiendo las dos margarinas, entonces eso igual es negativo. Es precisamente la presencia de grasas trans y derivados que constituirían la principal amenaza para las personas, porque, atención, dispararía el colesterol y multiplicaría las posibilidades de infartos. Provoca trastornos en la estructura celular. Puede aumentar 5 veces el riesgo de cáncer. Culpable del 53% de enfermedades coronarias en mujeres. Disminuye la reacción a la insulina y la producción de leche materna. Y hay que fijarse cuántas porciones trae ese envase. Y ahí empezar a desglosar la cantidad de calorías por porción, la cantidad de proteínas, de grasa, de azúcares que contenga esa porción y las vitaminas que van expresadas en porcentaje. O sea, no hay que ser un experto en ese tema, pero por lo menos ir mirando la cantidad de grasa y la cantidad de calorías por porción. Un alimento letal que nos acompaña a diario. Recordemos que por siglos la mantequilla estaba en nuestra mesa y todo indicaría que cambiarla por la margarina fue un grave error, ya que según la Universidad de Harvard, comer mantequilla aumenta la absorción de gran cantidad de nutrientes y beneficios nutricionales. A mí me encanta la margarina y cuando veo esto que hace mal para la salud, que tiene muchas cosas que lo único que te afecta y que incluso te puedes morir, me parece súper complicado. Mejor que no la comercialicen. Si hace una cosa tan mal y si te provoca la muerte, mejor sáquenla del mercado, las empresas encargadas, y no arriesguen la vida de muchas personas. Si hay estudios que confirman el fallecimiento, mejor eliminarla. Tan graves serían los daños que en Estados Unidos 30.000 muertes al año están vinculadas a su consumo. Incluso desde el gobierno han intentado prohibir su venta, pero las empresas se oponen debido a su bajo costo, el cual aliviana los gastos productivos. Es un problema de nosotros como país, pero es mucho más macro, digamos, que irte a la margarina. Pasa por un tema de legislar y también de quienes legislan, que tenga conocimiento sobre qué están legislando, digamos. Porque si no ocurre esto, ocurre que aparece una norma que te permite, por tener 25% menos de calorías, ser light, y siendo que la norma europea es un 75%. Entonces, la verdad, tenemos que tener normas que estén homogéneas, digamos, en un lugar con otro. ¿Por qué ponen 25? ¿Por qué en otros lugares 75? ¿Por qué en otros lugares 50? Yo creo que por ahí que van las explicaciones. La hora de comer pancito los días domingos, como pancito con mantequilla. La verdad es que le hago el quita a la margarina porque ya había escuchado por ahí que era muy, muy dañina. ¿Y qué pasa en Chile? Según el reglamento, las grasas trans no pueden superar el 2%. Sin embargo, un estudio del Instituto de Salud Pública estableció que 4 marcas de margarina sobrepasan los límites de grasas trans y otras 7 rebalsan las cifras de sodio, lo que se transforma en obesidad e hipertensión para las personas. Como ve, el consumo de margarina no es para nada saludable, sino que más bien puede provocarle serios daños a su salud. Oye, hay una cuestión que nunca me ha dejado sorprender. Por ejemplo, el cigarro, o sea, uno lo obliga a poner un cinturón de seguridad
¿cierto? Y te pasan un parte, una multa, si es que no es así, porque están cuidando la vida del ciudadano, ¿cierto? Más allá que tú quieras o no, te están cuidando. Sin embargo, sabemos que el cigarrillo solo hace mal y puede traer consecuencias nefastas para el cuerpo, pero lo permiten. Y sin embargo, te obligan a las cajetillas a colocar unas fotos monstruosas que dicen esto te puede ocurrir y todo lo demás. ¿Por qué no sucede con lo mismo con estos alimentos? Que si bien se sabe que hacen mal y no los prohíben, ok, ya, que lo sigan vendiendo, pero que no venga con una advertencia que si usted sigue comiendo esto, le va a pasar tal o cual cosa. Ahora, por ejemplo, hay que tener claro que no son todas las margarinas en nuestro país, que este estudio identificó específicamente cuáles son las margarinas que no cumplían con el 2% de grasa trans. Rebasada en sodio. Rebasada en sodio, efectivamente. Tú hablabas de, tú asentiste cuando hablábamos del 2% de las grasas que trans. es permitido. Mire, no es por vanagloriarse, pero nosotros hicimos un estudio el año 97 sobre las grasas trans. Y nosotros pusimos el tema de las grasas trans en las margarinas y de ahí el reglamento puso 2%. Sin embargo, tal como la nota muestra, en otras partes del mundo cero grasas trans. Cero. No un 2%, cero. Eso es lo que pasa con estos reglamentos que son demasiado permisivos en Chile. ¿Ah? Ahora, lo que tú dices en relación con por qué no poner advertencia, bueno, eso se supone que hoy día en la nueva ley, que se llama la famosa ley del Super 8, estaría puesto ahí alto en grasas, alto en calorías, con un rotulado mucho más evidente para las personas. Exacto. ¿No es cierto? Obviamente. Eso que tenga una advertencia con la clara. advertencia de los cigarros. Peligro, que diga esto es peligroso. Exactamente. Ya, usted quiere dele, pero es peligroso. Ahora, la industria obviamente que no le gusta eso. No le gusta, dice que es exagerado, qué sé yo, y ahora están en la pelea a ver si el reglamento, que es lo que hace efectiva la ley, puede llevarlo adelante. Ahora yo quiero decir, aquí el principal fiscalizador es el consumidor. Es verdad. Exactamente. Ahora, sin embargo, el tema de la mantequilla y la margarina, como decía la nota, es mucho más peligroso de lo que uno se puede imaginar. Los detalles de ellos, junto a nuestros expertos, a la vuelta de estos breves comerciales. Lápiz y papel, anote, esto nos compete a todos. Ok, amigos míos. Muchos alimentos han sido declarados, han saltado a la palestra por ser tóxicos, peligrosos para nuestro cuerpo. Y uno de los más mortales quizás puede ser el problema de la mantequilla o la margarina. ¿Cuál es peor? Bueno, obviamente, digamos, la cantidad de tratamientos que se le aplican a ambos alimentos que son prácticamente obligatorios para el desayuno o la once. Atención, vamos viendo algunas razones de por qué la margarina puede ser tan terrible. 1. Dispararía el colesterol y multiplicaría las posibilidades de infarto. O sea, una razón ya más que fundamentada para erradicarla de nuestra dieta. 2. Provoca trastornos en la estructura celular. Ahí ya la cosa se pone bastante más brava, amigos míos. 3. Puede aumentar 5 veces el riesgo de cáncer producto de lo anterior, y ya tan solo por estos 3 debiéramos obviamente dejar de consumirla. 4. Culpable del 53% de enfermedades coronarias en mujeres, que son buenas para la margarina. Y 5. Disminuye la reacción a la insulina y a la producción de leche materna. Cuando algunos, una vez más, piensan que la están haciendo de oro, uy, me estoy alimentando bien, digamos, porque tengo mi hijito recién nacido y todo lo demás, finalmente lo que hace, literalmente, como se dice en Chile, cortarte la leche. Es increíble. Entonces, en el fondo, este porcentaje de 2% de grasa trans que estábamos hablando con Estefan, y que algunas superan la capacidad de sodio que es la permitida, entonces nosotros, como tú dices, somos finalmente los consumidores los que tenemos que ser los fiscalizadores y leer el empaque de la mantequilla o la margarina y ver finalmente cuál es la que nos hace bien y cuál no, porque no son todas, son algunas marcas que transgreden este 2%. Exactamente, es por eso que es tan importante lo que estamos hablando acá, porque este es un delito contra la fe pública, que nosotros tenemos confianza. A ver, vino alguien y me ofreció café, ¿no es cierto? Exacto. Y yo creo que es café y me tomo café. Me guste o no me guste, pero es café. Yo no confiaría en la persona que lo trajo, pero bueno. Bueno. Yo tampoco, pero eso es otra cosa. Somos 3. Imagínense cuando hay plata por medio, cuando yo compro algo. Yo confío en el rótulo. Nosotros hacemos talleres, enseñamos a la gente, lea el rótulo, vea que no tenga grasas trans, vea cuántas calorías, y resulta que al final el contenido no tiene que ver con el envase. Entonces, aquí se debilita la fe pública, se debilita la confianza en la autoridad que tiene que fiscalizar, como ustedes mencionaban, porque no solamente la autoridad fiscalizadora, sino que también la clase política, la que tiene que legislar. O sea, hay un debilitamiento en general de toda la institucionalidad. Es por eso que es tan importante que esto sea investigado y que realmente
tenga, que se tomen cartas en la Porque la gran pregunta, perdona, es quién está prestigiando al ministerio. Claramente a la gente no. A las personas, nosotros digamos que nos vemos claramente afectados. Está abocado a otros temas de salud y no precisamente a lo que estamos comiendo y alimentándonos, que a la larga puede ser una Finalmente nos preguntamos, si el problema está en salud, la pregunta del millón, ¿por qué nos enfermamos? Probablemente porque el huevo o la gallina. Exacto, un Hay un círculo discurso vicioso. que tiene menos potencia, que también tiene que ver con cuando se hace la comparación de que uno es dueño del control remoto en su casa. Y hay gente que dice, en este caso, los personajes que en definitiva crean los productos, la gente es libre de optar si o quiere comer o no quiere comer. Claro, pero está basado en la confianza de que coman algo que me hace mal. Eso claramente, si no existe una educación previa para poder llegar y entender el producto que uno va a consumir. hay que casi porque tomar esto es un un cuento curso, de no acabar, porque la mantequilla o la margarina, porque para eso sumémosle los quesos también, los quesos mantecosos que también están llenos de grasas trans, y eso no es que yo lo esté inventando, yo lo veo diariamente cuando voy al supermercado. Podría, o sea, en ese caso, que me encanta el queso, que sé que en definitiva el queso en general no es recomendable para la salud, pero me he tomado el tiempo de buscar un queso que no tenga, o que tenga las mejores, entre comillas, propiedades, pero la gran mayoría está fuera de norma. No, y no entiendo lo que lee. Si es claramente, digamos, ¿se puede pedir un rotulado más claro? Porque al final, así como que hay que aprobar química 2, digamos, pero para que poner realmente esos decir, productos ya, ok, yo leo porcentaje y producto, pero ¿esto es bueno o malo? Así como... No, bueno, eso es justamente lo que se está trabajando en estos momentos, que el rotulado, por lo menos en términos de calorías, de grasas, tenga ahí una advertencia tal como más o menos los cigarrillos. Y eso es lo que se está peleando y eso es lo que hoy día se está debilitando en términos de lo que es el reglamento. Pero en la famosa ley esta del Super 8 salió así. Y ahora el reglamento está en discusión para ver si realmente va a cumplir o no va a cumplir. ¿Pero por qué sería no se la primera ley en América Latina. ¿Por qué no se legisla? Perdona que me interrumpa, pero uno habla de todo este rotulado que yo tengo aquí en esta barra cereal, donde a uno le dicen la información nutricional y relacionada a 2000 calorías en una ingesta diaria. Pero a uno no le explican que en esa ingesta diaria, esta barra de cereal, yo podría decir que es la suficiente cantidad de azúcar que tengo que consumir en el día. Eso no me lo dicen, porque claramente esa es una gran información que uno debería manejar. Y segundo, toda la composición, más allá de yo conocer el trigo, conocer el, no sé, la lactosa, etcétera, etcétera, el benzoato de potasio, la tarsanina, todas esas cosas tampoco están legisladas y efectivamente están comprobadas en otros países que son realmente dañinas para la salud. Todos los conservantes, preservantes, extendedores de vida, etcétera, hay muchos que están prohibidos. Pero en Chile, barriendo para abajo la alfombra, si tiene que ser 0, pero ponle 2 nomás, si tiene no va a pasar piolita. Graduemos, veamos cómo pasa, ¿me entiendes? Claro. Dilatemos. Estefan, tengo entendido que hoy día tú te vas a juntar precisamente con la gente del Colegio Médico a realizar una charla y a exigir básicamente mejoras para los consumidores, ¿así? Exactamente. ¿Cuál es la idea de esta charla finalmente? ¿Exigirle al ministerio? O sea, a ver, nosotros actuamos como ciudadanos y los ciudadanos, tal como se dijo acá, tienen que exigirle a la clase política o a la autoridad, porque si no, estamos desprotegidos. Nosotros lo elegimos a ellos para que ellos protejan. Entonces, lo que se trata hoy día es decir, ¿sabe qué? Aquí hay un problema. Resolvamos este problema. Usted, en vez de pelearse con los canales, tiene que realmente tomar carta en el asunto. Tanto el Ministerio de Salud como la Seremi. Eso es de eso es lo que se trata. Y obviamente acompañado por médicos, por personas que conocen mejor el tema que yo. ¿No es cierto? En eso consiste. Vamos a estar, por supuesto, en esa charla, vamos a estar presentes y te queremos agradecer por haber estado esta mañana. Notable, amigo mío. Muchas gracias. Defendiendo a los consumidores, se agradece, por Gracias. supuesto, la labor que hacen. Gracias por todos nosotros finalmente que nos están cuidando y nos están protegiendo. Y quiero que continuemos este aplauso para Ricardo González, tremendo ufólogo, autor de por lo menos más de 11 libros y que por estos días, hoy y mañana, está dando charlas respecto a este tema que a todos nos interesan porque claramente ya es momento de desclasificar. Grandes de altos mandos, digamos, de distintos gobiernos, están haciendo, digamos, hincapié en que se tiene que saber. No estamos solos, nunca lo hemos estado. Existen otros seres inteligentes que de alguna manera se han querido contactar con nosotros, algunos del lado del bien, otros quizás más neutrales. Para eso está con nosotros Ricardo González. Amigo mío, ¿cómo está? Muy bien, amigo. Gracias por la invitación. Otra vez. Bueno, hoy por hoy hay cada vez producto, digamos, de esta epidemia de celulares donde cada persona es un camarógrafo improvisado, una gran cantidad de material y me gustaría que revisáramos algunos de los avistamientos entendiendo cuáles son los que los ufólogos llaman como zonas calientes, digamos, donde se puede ver, digamos, lo más importante. Sí, tenemos, mira, estos ovnis que se vieron en Mendoza, mucha atención. Esto, obviamente, es una de las provincias más visitadas por los especialistas del fenómeno ufológico.
y de hace hartos años, son cientos los casos donde se ven estas luces bastante extrañas que claramente parecen viajar, digamos, a sus anchas por detrás de las nubes, que ocupando, digamos, esa cortina natural, se pasean como Pedro por su casa. ¿Qué es lo que estamos viendo acá exactamente, Ricardo? Bueno, se han estado viendo una serie de objetos luminosos, sobre todo desde fines del año 2012, inicio de este año 2013, particularmente en la Argentina, en lugares como en La Rioja, en Mendoza, en San Juan, hablo del país donde estoy viviendo. Perfecto, el Cerro Uritorco. En el Cerro Uritorco, en este caso en Córdoba, se han estado viendo muchas cosas, pero me llamó bastante la atención cuando semanas atrás se empezó a circular muchos vídeos en YouTube de los ovnis u objetos luminosos que se vieron en Temuco y que se dijo que eran meteoritos y que luego también se vieron en la Argentina, en la zona de Neuquén, pero tenían... Es paralela a Temuco también, porque... Exactamente, tal como dice Jean-Philippe, pero la observación era curiosa porque los objetos se desplazaban de forma horizontal. Pasaron de un país a otro. Y autoridades de Neuquén llegaron a decir que eso no se trataba, obviamente, de la caída normal de meteoritos. Claro, porque el fenómeno meteorito dura segundos nada más, en cambio esto estuvo bastante tiempo en el cielo. Estamos hablando de que estos objetos son rocas que llegan del espacio, se le llaman meteoros, cuando por fricción con la atmósfera se desprenden, se llaman meteoritos y habitualmente duran instantes, están cayendo. ¿Cómo es posible que se vea algo en Chile, luego se ve en Cipolletti, en la Patagonia Argentina, tomaron un desvío? Están haciendo un desvío, un desfile? Y yo traje un vídeo muy interesante, recordarás que el 15 de febrero de este año apareció un objeto que cae en Chelyabinsk, esto en el Valle de los Urales en Rusia. Todos lo vimos porque iluminó la noche como de día, tal y cual como se recuerda en la película Encuentros cercanos del tercer tipo, de que vi el sol por la noche, ¿no? Típico de los ovnis auténticos. Sin embargo, antes de ese incidente y después de ese incidente han seguido apareciendo objetos luminosos y que no tienen comportamiento de meteoritos, ¿no? Ahí está precisamente lo que está hablando Ricardo. Este es el video que te traje, se ha registrado hace poco. Están sobrevolando. Claro, no, estos no son meteoritos, ¿no? Son objetos que se encienden, algunos han volado suspendidos, ingrávidos, no están cayendo, otros vuelan Salfate en formación. Y un detalle que no es menor, y lo hablaba con un amigo nuestro, con Johanan Díaz de Tercer Milenio allá en México, que Chelyabinsk es la zona radioactiva más importante del planeta. Por eso me pregunto, ¿qué fue lo que realmente cayó el 15 de febrero? ¿Un experimento militar? ¿Fue algo vinculado con lo extraterrestre? Aunque esto suene realmente trillado, extraño y hasta enfermizo, porque no nos debería sorprender, ya que en 1908, si mi memoria no me traiciona, fue en Tunguska, donde también no caen objetos, sino que estallan en el aire, y algunas investigaciones que fueron archivadas mucho tiempo más tarde por la KGB, hablan de un incidente no humano, extraterrestre, como el de Roswell que hablamos el día de ayer. Ricardo, o sea, ¿habría un magnetismo especial en esta zona de Rusia que atrae, por ejemplo, naves? Yo estoy convencido, Jean-Philippe, que a estos seres que existen les llama mucho la atención. Claro, es una zona de riesgo, como dice Salfate, les interesa lo que estamos haciendo y cuán mal estamos haciendo las cosas. Por esta razón, en Roswell, en la zona de White Sands, en Aztec, en muchas zonas vinculadas con los militares de los Estados Unidos, se han visto estos objetos y en algunas ocasiones inclusive han neutralizado bases militares tratando de apagar sus misiles nucleares. No hace mucho, en la National Press de Washington, pilotos de guerra norteamericanos confesaron, o sea, pilotos de guerra con experiencia en la guerra de Corea, en Vietnam, algunos incluso veteranos de la Segunda Guerra Mundial, ya personas mayores, que bases militares, tanto en Reino Unido como en los Estados Unidos, fueron neutralizadas por civilizaciones extraterrestres, porque no querían que nos siguiéramos haciendo pedazos entre nosotros mismos. Entonces serían como Pacífico. Si vinieran con malas intenciones, ya habrían dejado. Hace tiempo nos hubiesen lastimado, Julieta. Hace mucho tiempo. Una pregunta, mi estimado amigo. Estos hermanos nuestros del cosmos, porque claro que son hermanos del cosmos, son hermanos de la creación y del cosmos. Lo siento, sí. Yo sé que sí. Una pregunta, que la vez la más obvia de todas, pero que todos nos hacemos. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Qué quieren? ¿Hay respuesta? ¿Es posible aventurar algo? Más allá de todos estos análisis de vídeos, de historias, de investigaciones... Porque también hay contactos. Yo me considero, como dice Salfate, no solo un investigador, sino yo empecé a raíz de un testimonio de contacto que viví en mi país de origen, en el Perú. Y estoy convencido, aunque tengo muchas dudas del tema, pero estoy convencido de por lo menos dos cosas. Que no son humanos y vienen de hace mucho tiempo el planeta,
y segundo, que no vienen con malas intenciones. Porque si viniese con malas intenciones, hace tiempo nos hubiesen lastimado. Lo que pasa es que ellos, y muchos tienen una apariencia muy humana, somos muy parecidos más bien nosotros a ellos, siguen un protocolo de acción, son muy discretos, tienen una moral, una ética diferente a la nuestra que les impide, dentro de sus reglas, mostrarse abiertamente. Están aguardando que nosotros demos un cambio importante de conciencia, de comprensión, para que podamos reintegrarnos a una comunidad cósmica. De pronto una persona escéptica que está mirando el programa de televisión dirá, una comunidad cósmica como la Guerra de las Galaxias, como Star Trek, suena una locura, pero le recuerdo a estas personas que astronautas como Edgar Mitchell, capitán del Apolo 14, el sexto hombre en caminar en la Luna, dijo de que efectivamente existe una comunidad cósmica y que nosotros nos tenemos que reintegrar a ella, pero estos seres tienen que confiar en que nosotros estamos listos y es un proceso largo, gradual. Claro, ahora, digamos, sin ir más lejos, hasta en la propia Biblia, en el Apocalipsis, en San Juan, se habla donde él es ascendido y le presentan esta especie de, ¿cómo decirlo? No sé si de tribunal, donde hay 24 tronos de personas que derechamente están, no controlando, pero derechamente están en un estado de vigilancia y preocupación por nosotros. 24 ancianos, digamos, correcto. Es algo, exactamente, algo que puede ocurrir con el video que estamos viendo. Esto es en Génova, Italia, que la primera flotilla de esto, porque ya no es solo uno, que esto es muy reciente, fue visto en el 2001 y este más recientemente, en donde al parecer hay sitios en donde no sé si aterrizan sus naves, no sé si cuentan con base o algo así, pero claramente un fenómeno en el que ya las personas de esa localidad están absolutamente acostumbrados. Como decimos, desde flotillas hasta objetos individuales y objetos que no en plena tripulados, luz del día, imagínate para una cámara casera lo fuerte que tiene que ser ese grado de luminosidad para poder ser captado. O sea, derechamente, uno, si tratara de sacarle fotos con su celular a las estrellas, no aparece ninguna. Siendo que a simple vista, digamos, está muy claro. Sin embargo, eso, contra el contraste de la luz del día, se puede ver claramente una luminosidad característica que no corresponde, no es titilante a ninguna aeronave construida por el hombre. Este video es del 2013 de una ciudad que ha sido visitada por extraterrestres en diversas ocasiones. Ahora, amigo mío, yo sé que tú tuviste un contacto, tú fuiste elegido, no fue casual, a ti no te llevó la ruta del mero destino a este tema. Finalmente a ti se te dio una misión, un mensaje. ¿Me podría contar un poco cómo fue ese encuentro? Que la gente me pregunta, es lo que más le fascina, derechamente. Mira, no te pasaste, porque pasamos de uno a todo eso, claramente. No son helicópteros, no son aviones, no son drones. Y vuelvo a insistir, para que algo aparezca en un video con esa característica tiene que tener un grado de Hay mucho material extraordinario. De hecho, dentro de los vídeos que también te traje, aparece otro objeto extraño que aparentemente está metiéndose en el volcán Popocatépetl. Sí, estuve no es hace mucho en México, hicimos prácticas de recepción de comunicación donde nos advertían que iba a haber un movimiento sísmico en México, que estos seres iban a controlar para que no fuera terrible. Exacto. Es más, lo tengo publicado en Facebook, pueden ver la fecha que lo publiqué. De hecho, el video se habla del ovni que apareció previo, digamos, al temblor, que fue muy fuerte. Y después, el temblor fue fuerte, pero no ocasionó daños y se han seguido mostrando estos objetos allí. La gente cuando me suele entrevistar, Salfate, a veces me presenta como una persona especial porque tuvo contacto con extraterrestres. Y como les he dicho en otras entrevistas aquí, no lo soy. Sencillamente soy una persona normal que tuvo estas experiencias en el Perú desde la adolescencia y que me hice responsable en contar con mi testimonio, que no ha sido fácil. He estado en entrevistas con físicos nucleares, con militares, aquí con el recordado Pato Varela, estuve con un psiquiatra de la Fuerza Aérea de Chile para hacerme un test en vivo si estaba loco o no. He estado con un exorcista en el show de Cristina, he estado también con Don Francisco, con mucha gente tratando de debatir si lo que me pasó fue real o no. Y no se trata de esto. Tampoco soy un abducido. Es decir, que esta experiencia no fue en contra de mi voluntad. Exacto, no fue un secuestro. No fue un secuestro. Fue un contacto de mutuo acuerdo con la intención de poder compartir mi testimonio y lo que estoy investigando para que la gente reflexione, como lo está haciendo ahora en pantalla con toda esta información, de que nunca estuvimos solos, que hay cosas maravillosas y positivas en este planeta. Hay más bien que mal en el mundo, solo que el mal tiene mayor marketing, como solemos decir. Y que tenemos que co-crear una nueva realidad en base al contacto más importante, que ni siquiera es con estos seres, sino con nosotros mismos. Es una conclusión que yo he aprendido en estos años de contacto. Absolutamente. El mensaje, amigo, está más que claro. Sin embargo, a mí me gustaría, digamos, por fascinación que nos provoca este tema, es que me hicieron
diera una descripción de esos seres. Tú que te subiste a una de sus naves, me gustaría que también me dijera cómo son por dentro. Pero para eso necesitamos hacer la última, la más breve de las pausas del día de hoy y volver de inmediato con Ricardo con todos estos detalles. Un privilegiado, digamos, en temas de contactos con seres de otro planeta. Una pausa y ya volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta con nuestro amigo Ricardo González, un privilegiado que tuvo un encuentro directo con seres de otros planetas. Maestro, me gustaría preguntarte, y esto ya es por mera curiosidad, ¿cómo son por dentro estas naves, digamos, estos medios de transporte que ellos utilizan? Aunque suene increíble que cuente esto otra vez, pero a lo largo de estos 20 años en que afirmo haber tenido experiencias de contacto extraterrestre, tuve la ocasión de haberles observado solo o en compañía de otros testigos en 8 ocasiones. 8 ocasiones. Y de esas 8 ocasiones, en 2 oportunidades, insisto, aunque suene alucinante, subí materialmente dentro de sus naves. ¿Y te dieron una vuelta? El 24 de febrero de 2001 fue la primera experiencia y la última experiencia en que esto sucedió fue en Mount Shasta, norte de California, el pasado 26 de agosto del 2012. Subí en una experiencia de contacto programada, en el caso del 2001, en el desierto peruano de Chilca, que se encuentra al sur de Lima. Un lugar famoso porque allí inició su carrera de investigación. Bueno, fue como el momento bisagra que catapultó a JJ Benítez, el famoso periodista español, que ahora estuvimos juntos en España, para transformarse más tarde en un periodista de referencia en el tema OVNI. Claramente. También las experiencias de los hermanos Carlos y Sisto Paz Welles y todo eso. Y en ese desierto cae un haz de luz, estoy contando brevemente la experiencia, que forma un círculo de unos 10 metros de diámetro en el suelo. Lo que conocemos como un centro, ¿no? Como si fuese un centro, una puerta dimensional, pero en este caso no era una puerta dimensional, se trataba de un haz de luz tractor, que tiene la capacidad de elevar objetos sólidos hacia arriba. Yo me paré en el medio por sugerencia de uno de los seres que vino a mi encuentro, que decía llamarse Antarel, la comunicación era telepática, un hombre bastante alto, unos 2,70 metros de estatura, de tez muy blanca, el rostro ligeramente... Físicamente era como un humano. Era físicamente un humano, o sea, como nosotros. Cabeza, tronco, extremidades, de aspecto nórdico, el cabello largo y muy claro, y una especie de enterizo metálico de un color plata, pegado a un cuerpo que era esbelto y proporcionado. Cinturón, unas botas que le dan casi a la altura de las rodillas y las manos y el rostro descubiertos. ¿Y qué color tienen los ojos? Y este hombre, unos ojos un color miel, un color miel. Me pide que le acompañe a esta luz que se había formado en el suelo y efectivamente cuando me paro en el medio de este círculo luminoso, esta fuerza como que me encoge, siento como que me abraza y me arranca hacia arriba. Fue tan intenso, tan violento que yo tuve que cerrar los ojos porque vino como un resplandor y de un momento a otro estaba pisando otro lugar. No era el suelo del desierto peruano, era todo blanco, todo brillante y solo pude distinguir, porque la luz lastimaba la vista, una especie de puerta oval inmensa, como para que la cruzara un gigante. El corazón lo tenía en el cuello, estaba completamente con una taquicardia de aquellas y no tengo vergüenza en decir que estaba a punto de perder los papeles, de desmayarme. Decía, la gente no me va a creer esto. Estoy alucinando, es una locura, ¿qué me va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Porque si bien es cierto, sabía que estos seres son positivos, en ese instante estás con la cabeza llena de preguntas. Y de pronto aparece una mujer de mediana estatura, 1,72 m, 75, que me apoya la palma de su mano en mi hombro derecho y me tranquiliza, de cabellos rubios, los ojos almendrados, la tez un poco más oscura, como bronceada, y me dice que esté tranquilo mentalmente, que estaba realmente allí. Luego aparece el gigante nórdico que me había recibido previamente en el desierto, Antarel, como se identifica con ese nombre. Me hacen cruzar por esa puerta oval que va curvándose hacia la izquierda, me encuentro con otros seres y estuve en esta nave donde no vi ni palancas ni botones, sino que todo lo controlaban de forma psíquica. Decían de que la conciencia de ellos se fundía con el aparato y el aparato se transformaba en una especie de ser vivo. ¿Y era todo blanco Era todo blanco, brillante, todo minimalista, digamos, todo blanco, brillante. Lo interesante de esta experiencia, de la que no tengo ninguna prueba, solo mi testimonio, y de la gente que me acompañó al desierto y aparecieron los objetos a la hora exacta como nos habían anunciado previamente, lo interesante de este contacto es que allí estos seres me dijeron, la experiencia fue en febrero de 2001, que entre el 2 y el 12 de septiembre de ese año, un foco de tensión iba a estallar en Nueva York, que iba a ocurrir algo terrible en esa ciudad y que llevaría a Estados Unidos a un conflicto bélico con Oriente Medio. Yo fui a Estados Unidos, aparecí en medios de comunicación y conté mi historia.
y obviamente no me creyeron mucho. Pero cuando ocurrió el incidente de las Torres Gemelas, la gente se acordó y importantes canales como Discovery Channel, History, HBO, más tarde Don Francisco, el show de Cristina, entre otros programas, nos entrevistaron Ricardo, para conocer nuestro testimonio de lo que había sido eso. Básicamente te llevaron a la nave para anunciarte lo que venía y para tratar de que tú dieras este testimonio y no ocurriera el lamentable atentado contra las Torres Gemelas. Esa fue una de las razones. Otra de las razones fue para, esto va a sonar ciencia ficción, explicarme que en el planeta había 13 discos de poder, 13 herramientas de poder que estaban vinculadas en lugares mágicos de nuestro mundo, que eran conocidas en la antigüedad, por ejemplo, por los propios incas. De hecho, hay crónicas de la conquista española que habla de uno de estos discos, el disco solar que estaba en el Coricancha, y que estos presuntos 13 discos se iban a activar para elevar la frecuencia del planeta. Proceso de cambio que no tenía que ser traumático. Sé que esto suena raro, pero lo difundimos y miles de personas más tarde se unieron a esta información y la difundieron. Te queremos agradecer por haber compartido tu experiencia de verdad. Hoy día tiene conferencia, amigo mío. ¿Podemos tirar el GC, por favor, hoy día donde el encuentro? Sí, mañana también vamos a estar aquí, vamos a ampliar toda esta información. No, y sobre todo mañana vamos a hablar de la Isla de Pascua. Y mañana vamos a hablar de la Isla de Pascua, que es justamente también el tema de la conferencia del día de hoy. En Bulnes 188, en el Metro Boneda, a las 19:30 horas. También mañana otra conferencia en legadocosmico.com. Me pueden ubicar en Facebook, está toda la información. Y mañana vuelve a estar con nosotros Ricardo González. Muchas gracias por su sintonía. Nos reencontramos mañana con más de Mañanero y ahora continúe con Intrusos. Que tengan una excelente tarde. Y mañana Isla de Pascua. Ojo, ¿qué está pasando en la Isla de Pascua con los ovnis? Todo está disponible.